Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer webinar 2023 de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. Esta actividad está siendo grabada para luego ser subida a nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña don Claudio Muñoz, quien es trabajador social de la Universidad de Antofagasta, además consultor y analista de comportamiento no verbal, certificado por MuVerbal Consulting Group de México y por Humintel de Estados Unidos, con el doctor David Matsumoto. Además cuenta con un diplomado en psicología de la emoción, del testimonio modelo de la detección del engaño en expresiones faciales y de la emoción cognición. Claudio hoy día nos va a hablar sobre cómo nos comunicamos, comunicación efectiva, verbal y no verbal. Se debe recordar mantener en todo momento los micrófonos apagados para no interrumpir la presentación de don Claudio, y ante cualquier duda o consulta poder hacerla en el chat de nuestro webinar, ya que al finalizar la presentación daremos paso a un tiempo razonable para poder hacer tipo de preguntas. Claudio, bienvenido a nuestro primer webinar 2023. El escenario es todo tuyo. Ok, muy buenas tardes, buenas noches a cada una y cada uno de ustedes. En primer término, como corresponde, quisiera agradecer a Universidad Arturo Prat por ya esta segunda ocasión de poder compartir con alumnos egresados, con ya alumnos titulados de la Universidad Arturo Prat, bueno, y en este formato ahora que nos permite poder extendernos más. De hecho, estaba leyendo un poquito ahí, hay muchas personas de Iquique, personas de fuera de Chile, así que estoy muy agradado, ¿no? Para quien muchas veces está acá haciendo este tipo de presentaciones, eso uno lo valora mucho. Así que, estimado Andrés, muchas gracias por la invitación. Por favor, te pido le extienda mis agradecimientos a quienes corresponden y por supuesto a Carmen de la sede central de allá de Iquique también. Muchas gracias. Bien, estimados estudiantes, estimados amigos y amigas, bienvenidos a esta conversación, a esta charla que vamos a realizar en el día de hoy. La hemos titulado, como bien indicó Andrés, ¿Cómo nos comunicamos? Pero la vamos a hacer desde la perspectiva de la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, en ningún caso estamos dejando de lado la comunicación verbal, ¿no? Que es el uso y la selección de las palabras que nosotros utilizamos en nuestros discursos. Déjenme decirles desde el inicio que cuando hablamos de discursos, no me estoy refiriendo solamente al discurso de un político que habla en un podio, una gran asamblea. Cuando hablo de discurso me refiero a cualquier mensaje que ustedes le entreguen a otra persona, ya sea a una sola persona, a un grupo de personas pequeño, a un grupo de personas grandes. A eso me refiero con discurso. Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, no estamos dejando de lado lo verbal, las palabras, sino que todo lo contrario. Lo que hacemos es darnos cuenta que existen otros canales que no son verbales, que ya los vamos a conocer, es parte de esta presentación, justamente, y de qué manera estos canales no verbales se complementan, se solapan o se fusionan con nuestro canal verbal. Es a partir de eso entonces que nosotros vamos a hacer esta presentación. Quiero confidenciarles que es totalmente un desafío para mí en una hora poder hablarles acerca de comunicación no verbal. Ya verán ustedes que es una gran cantidad de información, espero poder completar en su totalidad esta presentación, pero más allá de eso, y lo más importante es que lo que espero es que esta información no solamente pueda instalar en cada una y cada uno de ustedes elementos basados en la ciencia, basados en la evidencia empírica respecto de la comunicación no verbal, sino que esta información pueda ser de utilidad para ustedes. Y cuando hablo de utilidad me refiero a que apenas termine esta presentación, ustedes puedan poner en práctica estos conocimientos, ¿no? Entonces, primero que todo, ahí hay un enlace que la verdad es que traté de hacerlo súper fácil. Si ustedes se fijan, es un acortador de URL que se llama Bitly, que es donde está alojada esta presentación en formato PDF. Entonces, no sé si ustedes quieren tomar ahí un pantallazo, sacar una foto, para después poder descargarla. La van a poder descargar desde ahora si es que quieren en PDF. Obviamente en PDF no se van a poder ver los videos que vamos a mostrar acá, ¿no? Pero al menos les sirve para recordar la materia y sobre todo para acceder a las citas bibliográficas que están ahí en caso que quisieran profundizar.
Comenzamos entonces. Muchas gracias de antemano entonces por el tiempo que se han dado para estar en esta presentación. Obviamente la primera reflexión, primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la comunicación no verbal, verdad? Pero antes de eso comencemos como corresponde a presentarme. Si bien Andrés ya hizo una presentación diciendo quién soy, ¿verdad? De todas maneras es importante que usted sepa siempre un poquito quién tiene al frente, ¿no? Y por qué esa persona le está hablando de determinado tema. Como les indicó Andrés, yo soy Claudio Muñoz, yo soy de formación profesional trabajador social. Llevo más de 20 años trabajando en asesorías y consultorías de todos ámbitos, ¿no? Pero estos últimos 10 años en lo que significa la potenciación, el fortalecimiento de habilidades comunicacionales y sobre todo, más específicamente, de comunicación no verbal. Y eso me ha llevado, la verdad de las cosas, a poder capacitar, asesorar, entrenar a muchas personas, ¿no? Desde lo que son líderes en distintas organizaciones, emprendedores, emprendedoras, políticos, candidatos a cargos políticos, autoridades. Estoy muy honrado y muy agradecido de cada una y cada uno de esas personas. En cuanto a mi formación, ustedes ya verán que acá en Chile, lamentablemente, o beneficiosamente para mí, ¿no? No hay muchas personas a nivel nacional que sepan correctamente acerca de comunicación no verbal. Por lo tanto, la mayoría de mi formación ha sido fuera del país. Y ahí destaco a No Verbal Consulting Group de México, una institución bastante posicionada en México respecto de comunicación no verbal científica, y Humintel, ya ustedes verán que pertenece al doctor David Matsumoto, uno de los referentes más importantes en comunicación no verbal. Entremos ya en el área chica, como se dice, ¿no? Y les pregunto a cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Que se hagan esta pregunta internamente. ¿Qué tan bueno eres leyendo personas? ¿O qué tan buena eres leyendo personas? Y vamos a considerar este concepto de leer personas o de lectura de personas en esta parte inicial, ¿no? Porque después de a poquito vamos a ir eliminando este concepto de leer personas o de lectura de personas. Vamos a utilizar el término correcto, pero por mientras tanto, ¿qué tan bueno creen ustedes que son leyendo a las personas? Y cuando digo leer personas me refiero a cuando ustedes, por ejemplo, pueden darse cuenta cuando sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus esposos, sus parejas, por ejemplo, tienen algún problema. Y tal vez ustedes digan, está enojada, está enojado, algo le molesta. O se nota que está cansado, se nota que está aburrido, parece que no le convence mucho. O tal vez en otros ámbitos, ¿no? Cuando conocen a una persona por primera vez y ustedes dicen, la verdad es que me dio mala espina, la verdad es que no confío mucho en esa persona. Bueno, ahí estamos haciendo lecturas, ¿no? Estamos haciendo inferencias, estamos intentando saber qué podrá estar pensando o qué podrá estar sintiendo una persona. ¿Creen ustedes que eso es posible? Hollywood, las películas, las series y muchas personas irresponsables intentan hacernos creer eso. Y la verdad es que hay mucho mito y los mitos van a ser unas cosas que vamos a derribar en esta presentación, ¿ya? Pero por mientras tanto, intentemos responder internamente, ¿no? Si creemos que somos buenas o buenos leyendo a las personas. Y para eso les voy a mostrar ahora una serie de fotografías con algunas conductas no verbales que generalmente nosotros y nosotras estamos haciendo permanentemente, ¿no? Y una de las más comunes es cuando nosotros saludamos a otra persona con un apretón de manos, ¿no? Generalmente es el inicio de toda interacción, de todo encuentro, de toda reunión, ¿verdad? Tanto formales como informales, ¿no? O sea, formales con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, pero también con personas nuevas que vamos conociendo. Tal vez si trabajamos en atención de público, tal vez si trabajamos en ventas, permanentemente estamos conociendo a personas nuevas, y lo hacemos saludando con un apretón de manos. Bueno, analicemos ese apretón de manos. ¿Cómo lo dan ustedes? ¿Es un apretón de manos firme? ¿Es un poco flojito? ¿Cuánto dura? ¿Qué hacen con su mano izquierda? ¿La dejan quieta mientras se están saludando? ¿O se la ponen en la muñeca, en el codo, en el antebrazo, en el hombro de la persona? Mientras lo saludan con ese apretón de mano, miran a esa persona a la cara, miran hacia abajo, les bozan una sonrisa. ¿Cómo tienen ustedes orientado su cuerpo, su torso hacia esa persona? ¿Lo tienen orientado 100% o lo tienen orientado hacia otro lado? La pregunta en definitiva sería, ¿ustedes creen que con este simple hecho que hacemos a diario estamos enviando información acerca de nosotros o nosotras con esa conducta no verbal? Bueno, les quiero adelantar, ¿no? Que estamos enviando pero un montón de información, obviamente de tipo no verbal,
Recuerden que por un ladito, por un momento estamos dejando fuera las palabras, ¿no? Pero con esa conducta no verbal o la forma en cómo doy ese saludo con apretón de manos, estoy enviando un sinfín de información a la otra persona. ¿Y qué tipo de información? Información en primer lugar de que si estoy agradado o no estoy agradado de ese saludo, de verlo o de no verlo, de cómo quiero que tal vez sea ese encuentro, o todo lo contrario, ¿no? Si es que estoy molesto, si es que a lo mejor no tenía ganas. Bueno, un montón de cosas que ya las vamos a ir precisando en el transcurso de la presentación, ¿no? Pero lo importante es que de partida intentemos ser más conscientes de nuestras conductas y comportamientos no verbales. Recién estamos en una de un centenar, no las vamos a ver todas, ¿no es cierto? Pero ya esto les permite ir haciéndose una idea. Misma situación cuando ustedes conversan con otras personas conocidas, personas desconocidas, clientes, colaboradores, jefaturas. ¿Gesticulan con las manos cuando están hablando? ¿Creen que a ustedes sea importante hacerlo? ¿Creen que están enviando información si gesticulan? ¿Creen que están enviando información si no gesticulan? Vamos a ver un par de láminas más, que cuando sale la orden del cerebro, que intenta convertirse en voz, en palabra, ¿verdad? Hace una ruta neural, un recorrido neural, que parte del hemisferio izquierdo y pasa por la franja motora de nuestro cerebro, que es aquella zona del cerebro que está relacionada con los movimientos del cuerpo, y entre ellos los movimientos de las manos, ¿verdad? Y antes que esa señal termine convirtiéndose en voz, a través del paso por la laringe, la boca, los labios, la lengua, las mejillas y todo eso, ¿verdad? Pasa por el movimiento de las manos en el cerebro, ¿no? Entonces ya vamos a ver la importancia de gesticular, y con eso estamos enviando información a los demás. ¿Qué tipo de información? ¿De seguridad o inseguridad? De inseguridad en lo que estamos diciendo, de certeza en lo que estamos diciendo, de credibilidad, de liderazgo. Son las cosas que vamos a ver a continuación. Por mientras tanto, como estamos iniciando, me interesa que sean más conscientes de la forma en cómo ustedes se comunican permanentemente con otras personas cuando están hablando, y la forma en cómo gesticulan con las manos mientras están hablando. Ahora, cuando están de pie, ¿qué posturas adoptan ustedes? ¿Creen que sea importante la postura que adopten cuando estén conversando con otra persona? Tal vez muchas veces cuando son personas que vemos siempre como nuestros familiares o nuestras amistades, ¿verdad? No sea tan importante el hecho de mantener una postura corporal adecuada, que le proyecte a los demás liderazgo, seguridad, credibilidad, carisma, persuasión, ¿no? Y tal vez estamos acostumbrados a generar posturas tapándonos el vientre, cubriéndonos nuestros genitales, ¿verdad? O tal vez nuestras posturas son más expansivas, con los brazos abiertos, intentando mostrar más espacio y mayor territorialidad, ¿no? Tal vez con la barbilla un poco más elevada, ¿no es cierto? ¿Habrán mensajes contradictorios entre estas dos posturas? Con mi lenguaje corporal, tal vez inhibo el lenguaje corporal de otras personas, a veces consciente o inconscientemente. ¿Tiene repercusiones? ¿Logro algunos objetivos con eso? ¿Me servirá hacerlo de manera consciente? En algunos contextos tendrá utilidad, en algunos otros no tendrá utilidad. Preguntas que necesitamos hacernos a partir de ahora. Respecto de la expresión facial, que es un tema pero apasionante en comunicación no verbal, quiero que se fijen por mientras tanto en la figura o en la foto que está a la izquierda. Tal vez si nosotros estuviéramos conversando con una persona que tiene ese rostro, ¿no? Esa expresión facial, tal vez pensaríamos que aparentemente estamos ante la presencia de una expresión facial neutra, porque no vemos movimiento, ¿no? Aparentemente. Pero si ustedes se fijan, en la parte izquierda del rostro de la persona, hay una elevación unilateral de la comisura del labio, es decir, el labio se está elevando solamente en la parte izquierda de la fotografía. Dependiendo del contexto, qué es lo que estemos hablando, quién es esa persona, cuánto la conozca, podríamos estar ante la presencia de una expresión facial relacionada con el desprecio. ¿Qué pensaríamos nosotros si, intentando hablar con una persona, preguntándole algo, explicándole algo, pidiéndole algo, observamos en su rostro una expresión notoria de desprecio? Esas son algunas de las ventajas de saber acerca de comunicación no verbal, porque nos permite predecir el comportamiento de las personas. Tal vez eso nos ayude, a predecir que la persona está desagradada, que se quiere retirar de esa conversación, que nos va a decir que no ante lo que le estamos pidiendo o consultando. Y generalmente nosotros, cuando observamos algo parecido, como aparece en la foto de la derecha con esa famosa actriz que también tiene una elevación unilateral del labio en la parte izquierda, que podríamos condicional, que podríamos asociar a la emoción del desprecio. Si no sabemos reconocerla, tal vez intentaríamos profundizar en esa interacción
sin saber que lo que nos está expresando esa persona es desagrado. Y nos pasa cada vez que, por ejemplo, nos subimos a un ascensor, nos pasa que cada vez que saludamos a alguien cuando salimos de la casa, o llegamos al trabajo, o llegamos a la universidad, tal vez nosotros creemos que la persona nos está sonriendo, o está intentando forzar una sonrisa, pero tal vez no sea una sonrisa, sino que sea una expresión facial desagradable, en este caso, de desprecio. Por lo tanto, muchas veces nosotros efectivamente, sin tener conocimientos profundos o científicos acerca de comunicación no verbal, cuando observamos el rostro de las personas podemos inferir con un alto grado de certeza que estamos ante la presencia de estados mentales o emocionales de desagrado, como en la foto que estamos observando, ¿no? Ahí, si ustedes se fijan, estamos ante la presencia de, que lo vamos a ver después, en unas láminas más. Estamos ante la presencia, o podríamos, mejor dicho, podríamos estar ante la presencia de la expresión facial del asco. Vemos, si ustedes se fijan, elevación del labio superior y arrugamiento de la nariz. Vamos a ver más adelante que estos son vestigios de la evolución, ¿verdad? Y el asco es una emoción básica, primaria, primitiva, innata, que lo que hace es que cuando nosotros evolutivamente reconocemos una fuente contaminante, al arrugar la nariz y elevar los labios, lo que hacemos es bloquear nuestras fosas nasales para interrumpir el paso de esa fuente contaminante a mi cuerpo y así no enfermarme, ¿verdad? En el transcurso de los años, de la evolución, de estos 6 o 7 millones de años que han pasado después que bajamos de los árboles, ¿verdad? El asco ya no es necesariamente y exclusivamente por comida en descomposición. Sentimos asco por personas, sentimos asco por situaciones, sentimos asco por determinados temas de conversación, ¿no? El tema es que cuando nosotros no sabemos o no tenemos un conocimiento profundo de comunicación no verbal, de las expresiones faciales que las podemos asociar perfectamente a algunas emociones, especialmente las básicas, y nos encontramos con una persona que tiene una expresión facial parecida a la persona que aparece al lado izquierdo, ¿verdad? La vemos con esa expresión facial, pero escuchamos de ella que cuando se acerca a nosotros y nos saluda nos dice: hola, ¿cómo estás? Qué rico verte. Y nosotros la hemos escuchado, hemos visto sus dientes y hemos querido asociar a esa interacción, a esas conductas no verbales de esa persona, un estado de agrado de vernos. Pero no es así, porque si ustedes se fijan, nos hemos confundido por los dientes, porque queremos asociar que esos dientes corresponden a una sonrisa. Pero ya vamos a ver que la sonrisa se caracteriza porque la comisura de los labios es hacia arriba. Y en la foto, observemos, no están hacia arriba, están hacia abajo. Además, también existe una elevación del labio superior y un arrugamiento de la nariz. Por lo tanto, podríamos perfectamente estar también ante la presencia del asco, mientras nos dice qué rico que nos vio. ¿Te fijas la ventaja que nos da a nosotros tener un conocimiento un poquito más profundo, basado en la experiencia, acerca de la comunicación no verbal? ¿De qué es lo que nos dice el cuerpo? ¿Qué nos dice en este caso la expresión facial? Bueno, ustedes, o al menos la mayoría de los que está acá, quizás reconoce a este señor, ¿no es cierto? Se ha vuelto noticia últimamente, pero lo que les quiero mostrar acá es que muchas veces nosotros, cuando experimentamos determinadas emociones, aunque queramos controlar o reprimir esas emociones, cuando son muy intensas, las vamos a terminar experimentando, lo queramos o no lo queramos. Y muchas veces nosotros intentamos no solamente reprimir la experimentación de esa emoción, sino que muchas veces la expresión de esa emoción, sobre todo en el rostro. Pero cuando intentamos reprimirla, muchas veces es tal y es tan fuerte la carga cognitiva y la carga emocional, que esa emoción, o la expresión de esa emoción, la expresión corporal de esa emoción, termina sí o sí filtrándose en el cuerpo, en este caso, termina filtrándose en el rostro. Lo que tenemos acá específicamente es una imagen, una captura, ¿verdad?, de un video, en donde él está diciendo algo, y hemos logrado identificar un movimiento unilateral del labio izquierdo, que ustedes ya se deben imaginar que lo podemos asociar al desprecio, mientras él estaba diciendo algo. De alguna manera, ese es el análisis que nosotros hacemos de tipo no verbal. Ver si hay congruencia entre lo que la persona está diciendo y cómo se está expresando, cómo se está comunicando su cuerpo. Y eso nos va a llevar a profundizar muchas veces en la información que queremos obtener. Nos va a ayudar a profundizar en algunas cosas que no nos queden claras o que dudemos, ¿no?
cuando observemos justamente este tipo de incongruencias, ¿ya? Ahora, el tener conocimiento acerca de comunicación no verbal, que nos permite también, nos permite poder hacer una discriminación o una diferenciación de lo que estemos observando en el rostro, digo. Generalmente nosotros sabemos que el descenso de la parte interna de las cejas o el ceño fruncido, ¿no?, está asociado a la emoción de la ira. Pero ya vamos a conocer más adelante que nuestro rostro no solamente expresa emociones, sino también cogniciones o estados cognitivos, estados mentales. Y el descenso de la parte interna de las cejas también lo vamos a encontrar en estados mentales como la concentración, como estar intentando resolver un problema mental, ¿ya? Y el hecho de poder hacer una discriminación, es decir, saber o inferir con un alto grado de certeza cuando una persona que está con la parte de la parte interna de las cejas hacia abajo está con rabia o solamente está concentrada, nos va a poder permitir mejorar nuestras interacciones y nuestras relaciones. Y quizás muchas veces a usted le pudo haber pasado que gente querida la vio o lo vio a usted con el ceño fruncido, es decir, con la parte interna de las cejas adelante, y pensó que tal vez usted estaba enojado, estaba molesto por algo, pero tal vez usted solamente estaba concentrada o concentrado pensando en algo o intentando resolver algo. ¿Te fijas la diferenciación de poder reconocer cosas o poder reconocer ciertos movimientos en el cuerpo? Bueno, déjenme hacer un paréntesis acá, porque una de las cosas que también necesitamos aprender, estimadas y estimados, es que en el análisis de las conductas y comportamientos no verbales, nosotros no podemos evaluar fotografías estáticas. Lo que hemos estado haciendo acá es intentando hacer este aprendizaje un poco más lúdico, un poco más didáctico, y el conocimiento que ahora vamos a comenzar a desarrollar de manera científica, de alguna manera intentamos llevarlo a esta fotografía, pero más que todo para ilustrar lo que nos interesa saber, ¿ya? Pero eso es un detalle muy importante. Los analistas en conducta no verbal, y así ustedes los pueden diferenciar si es que se aparecen con algunos de ellos en televisión o en redes sociales o en plataformas de video, es que no se pueden hacer análisis de fotografías estáticas. Lo que nosotros necesitamos hacer es análisis sobre videos, ¿ya? Y muchas veces cuando en los videos identificamos algunas conductas no verbales importantes, ahí le hacemos el pantallazo, ¿no?, o el print, y a partir de eso vamos haciendo análisis. Pero el hecho de tener previamente el movimiento y el contexto es lo que en definitiva nos permite hacer una correcta evaluación de la conducta no verbal de las personas, ¿bien? Hemos mostrado algunos, y bueno, hemos hecho prácticamente una especie como de ejercicio de muchas conductas y comportamientos no verbales que nosotros a diario hacemos, ¿ya? Ahora, en la medida que nosotros logramos ser conscientes de ese lenguaje corporal, de lo que estamos comunicando y proyectando hacia los demás, hace que las personas nos evalúen como personas competentes, como personas que son creíbles, como personas que son persuasivas, como personas que desarrollan un liderazgo. Y por el contrario, si no somos conscientes de nuestro lenguaje corporal, nos van a evaluar como personas incompetentes. Y estoy seguro que muchas de ustedes o muchos de ustedes, por ejemplo, han evaluado positivamente a una jefatura, a una persona, una amistad, cuando ustedes están hablando con él y la persona, por ejemplo, no deja de ver su celular, o no deja de ver su computador, o no deja de leer el diario, o no deja de estar haciendo otras cosas. Por ese lenguaje corporal que es negativo, ustedes están evaluando a esa persona negativamente, bueno, tal vez en ese contexto específico, ¿no? En otros contextos tal vez tenga otras cosas positivas, pero en definitiva, cuando yo tengo esa responsabilidad de liderazgo, de dirigir personas, o mis actividades son las de permanentemente estar relacionándome con muchas personas, necesito desarrollar un lenguaje corporal adecuado, porque es lo que me va a permitir, en definitiva, que las personas me evalúen permanentemente bien. Y si a mí me evalúan bien, me va a ir bien. Voy a poder conseguir las cosas que pida, permiso, adelantos, anticipo, me va a permitir vender, persuadir para poder vender algo, para intentar transmitir una indicación, una orden, para intentar que las personas voten por mí si es que soy un candidato político. Esas son las ventajas, ¿no?, que me permite tener un correcto lenguaje corporal. Por lo tanto, si ustedes se fijan en ese esquema, nos podemos dar cuenta que nuestras conductas no verbales, en definitiva, lo que hacen es reflejar nuestra personalidad o los rasgos de nuestra personalidad, nuestras emociones, es decir, qué es lo que estamos sintiendo, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, los refleja, no los adivina,
vamos a entender que eso es imposible. No existe una especie de bola mágica que nos permita adivinar o saber qué es lo que la persona está pensando, sintiendo. Máxime, a través de lo que vamos a conocer, vamos a poder inferir respecto del comportamiento no verbal de las personas. O vamos a poder establecer hipótesis, es decir, qué es lo que nosotros creemos que va a pasar a continuación, ¿ya? Eso es lo que nos permite el conocimiento en comunicación no verbal. Y por lo tanto, toda esta personalidad, emociones, pensamientos, motivaciones, actitudes, lo que hacen es influir en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿ya? Y nosotros y nosotras, el hecho de tener este conocimiento nos permite, por un lado, poder predecir esa conducta y poder ayudar a las personas, porque cuando nosotros estamos identificando que la persona, por ejemplo, tiene problemas, está cabizbajo porque tiene posturas contractivas, porque tiene la parte interna ahora en vez de abajo la tiene para arriba, entonces hemos asociado esa expresión facial de la tristeza, nos permite ayudar a esa persona, predecir su comportamiento, predecir que está en un estado emocional negativo o displacentero y poder ayudarlo. Este es un esquema general que nos permite ya de a poco ir a avanzar en saber cuáles son las utilidades de poder saber acerca de comunicación no verbal. Y es una cosa que no solamente lo sabemos ahora, las investigaciones acerca de, investigaciones científicas me refiero, ¿no? Acerca de la conducta y comportamiento no verbal vienen de aproximadamente el 1800 con Darwin, Charles Darwin, que ha hecho los principales aportes en el estudio científico de la conducta no verbal, especialmente de la expresión facial, ¿verdad? Y en el transcurso de los años, por ejemplo, nos encontramos con personas como el cardenal Mazarino, ya por el siglo XVII, es decir, en los años 1600, ¿no es cierto?, que nos dijo: un solo gesto puede forjar para siempre la reputación de un político. Y no solo de un político, de un dirigente, de un estudiante, de un trabajador, de un candidato, de un jefe, de un vendedor, de quien sea. Necesitamos poner énfasis en nuestro lenguaje corporal. Y bueno, veamos ahora si es que somos buenos lectores o buenas lectoras de la conducta y comportamiento no verbal. Les voy a mostrar un video, estimadas y estimados. Les pido que pongan atención, es un video cortito, muy cortito, no tiene audio, así que no estén subiéndole el volumen si no escuchan nada. Y quiero que lo observen con atención, porque cuando termine el video, que es muy corto, creo que no dura ni 6 ni 5 segundos, les voy a hacer una pregunta respecto a este video. Espero que el video no se congele, porque la gracia es que lo vean una sola vez para poder responder a la pregunta, y si por alguna razón, dependiendo del dispositivo en el que están, se congela o algo, bueno, ya después en la repetición lo podrán ver con calma, porque les insisto, la gracia es que lo puedan ver una sola vez. ¿Bien? Entonces, atención. Va a correr el video, mírelo con atención, recuerde que no tiene audio y esté atento a lo que está pasando. Aquí va el video. Muy bien, ahí termina, no se quedó congelado, ahí termina el video. Me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasará? Me gustaría si lo pueden escribir ahí en el chat por mientras tanto. Vayan escribiendo qué es lo que creen ustedes que va a pasar a continuación de ese video. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Cuál es su inferencia? No hay respuestas ni buenas ni malas. O sea, me interesa conocer cuál es la visión que ustedes tienen. ¿Se saludarán? ¿Se golpean? ¿Un asalto? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Con confianza, chicos. Da la impresión que lo asaltará. Muy bien. Se harán un abrazo, muy bien. ¿Qué otra cosa? El caballero se asustó, pensó que lo iba a asaltar, perfecto. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Asalto, muy bien. Se abrazan y saludan, muy bien. Los salvará de un accidente, muy bien. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Sigue corriendo, ya, perfecto. Solo está de paso, se abrazan tal vez. Bien, muchas gracias, se los agradezco. Para quien está acá detrás, que ustedes respondan y me colaboren con eso, es tremendamente importante. Bueno, ¿quieren saber lo que va a pasar o no? ¿O lo dejamos para el final? No, les voy a mostrar ahora, si esa es la gracia, si todas estas láminas son acumulativas, ¿no? Atención, que ahora va el video completo para que vean exactamente lo que ocurrirá. Un segundito, que le apreté acá. Ahí va. Ahora sí.
Bueno, what do you think now? ¿Qué es lo que piensan ahora de lo que acaban de ver? ¿Ah? ¿Se ajustó a lo que ustedes están infiriendo o colocaron ahí en la caja de chat? Uno al menos lo pudo inferir bien, ¿no? No sé si lo habrá visto anteriormente, pero muy bien esa apreciación, ¿ya? Y esto es un poco a lo que yo me refería inicialmente. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba recién si ustedes creían que eran buenos o eran buenas lectoras o lectores de la conducta no verbal de las otras personas? Porque generalmente nosotros creemos que sí, porque tal vez le hemos, entre comillas, achuntado, ¿no? O acertado cuando nuestros hijos están mal, enfermos, enojados, molestos, incómodos, algo les pasa y no nos quieren decir. Creemos que acertamos en eso. Pero lamentablemente no es así. Lo que la evidencia nos dice es todo lo contrario, ¿no? Por el hecho de no tener este conocimiento, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué no, y les adelanto porque tiene raíces evolutivas, tiene raíces genéticas, tiene raíces culturales, aprendidas por lo tanto, vamos a ver por qué no es tan fácil hacer esta lectura. Y acá se suman un montón de cosas, ¿no? Que es lo que permanentemente nos va a ocurrir. O sea, si ustedes se fijan, la mayoría de sus respuestas estuvieron relacionadas con un asalto, con un golpe, con algo negativo, ¿no? Y básicamente es porque hemos observado en el amigo de la polera negra, ¿no es cierto?, algunos estereotipos, ¿no?, que nosotros asociamos inmediatamente con algo negativo: polera negra, brazos tatuados, pelo corto, jeans, acercarse corriendo a una persona, ¿verdad? Entonces, nuestros sesgos cognitivos y el hecho de nuestra naturaleza evolutiva de poder armar o completar patrones, lo completamos con lo que nosotros sabemos y tenemos tal vez más comúnmente a la mano, ¿no? De hecho, yo creo que gran parte de lo que ustedes han dicho es basado tal vez con lo que han visto en la televisión, incluso últimamente, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces de poder tener conocimiento? Acá está la clave, ¿eh? Aunque no es importante ahora, pero se las voy a decir. Por ejemplo, esta es la clave importante, porque si ustedes hubiesen sido capaces... No, de nuevo. Acá. Si ustedes hubiesen sido capaces de esto, miren, a ver, voy a ver si lo logro parar. Ahí está. Si ustedes, por ejemplo, a ver, ahí está. Si ustedes hubiesen sido capaces, por ejemplo, de reconocer en el rostro esa expresión facial, ustedes se hubiesen dado cuenta que estamos ante la presencia de la expresión facial de la sorpresa. Y cuando nosotros sabemos que una persona está experimentando sorpresa, no hay ninguna posibilidad que esa persona vaya a agredir a otra persona. Si hubiésemos observado en el rostro emociones relacionadas con la ira, con el asco, con el desprecio, que son más displacenteras, o algunos le llaman negativas, ¿no? Tal vez sí hubiese existido una alta probabilidad de atacar a otra persona. Ahí está el hecho, ahí está la ventaja, estimados estudiantes, de saber acerca de conducta no verbal, porque al observar nos permite hacer una predicción correcta de lo que puede ocurrir después, ¿ya? Eso es un poquito para que vayamos afianzando de a poco la importancia del conocimiento de la comunicación no verbal. Este ejercicio lo vamos a saltar porque lo tenía preparado por si es que el video fallaba, ¿no? Hay que estar preparado siempre, pero ya con haber visto el video hemos dado un importante paso. ¿Por qué les puse esta foto? Si ustedes se acuerdan, hace poco, bueno, no hace poco, hace como unos 3 o 4 años, hubo justamente en la televisión chilena un programa llamado El Cuerpo No Miente, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, estuvo relacionado a estos programas más o menos como Alerta Aeropuerto. No sé si ustedes se acuerdan ahí que los amigos de la PDI detenían a algunas personas que entraban al país y las interrogaban, ¿no? Entonces, mientras hacían eso, aparecía un experto en el lenguaje corporal que decía... tiene las piernas juntas, se aprieta los labios, miente, ¿ah? Con ese reduccionismo, ¿no es cierto? Con ese determinismo que es tan nocivo en la ciencia, que es tan nocivo en el conocimiento en general, ¿no? Y justamente les muestro esto porque, y habiendo hecho el ejercicio anterior, para que ustedes se den cuenta que Hollywood, las películas, las series, la televisión, y una gran cantidad de pseudo-expertos y de pseudo-analistas que dicen saber acerca de la comunicación no verbal, nos bombardean con información equivocada, con información errada, con información muchas veces que ya está desfasada, en el mejor de los casos, porque muchas veces nos vamos a encontrar con verdaderos charlatanes del comportamiento humano y del análisis de la conducta no verbal. Tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos, ¿ya?
Así que este programa no es ninguna referencia para aprender acerca de comunicación no verbal si es que ustedes intentan investigar y se encuentran con estos videos en YouTube. Ojo con eso, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora ya le vamos poniendo un poquito el pie en el acelerador. Lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros para poder observar el comportamiento no verbal en las personas y avanzar en la inferencia de lo que puede ocurrir, de lo que nosotros podemos hacer para ayudarlo, de mejorar esa interacción para obtener incluso beneficios para mí, es decir, ser más persuasivo para lograr una venta, ser más persuasivo o comprensivo cuando estoy atendiendo público, ¿verdad? Cuando soy un jefe y necesito transmitirle algo a mis trabajadores, o cuando soy un trabajador y quiero pedirle algo a mis jefaturas, ¿no? Lo que tengo que hacer cuando observo el comportamiento no verbal de los demás es una visión de conjunto. Es decir, yo no puedo evaluar el comportamiento no verbal observando solamente una conducta aislada de la persona. Por ejemplo, yo no podría evaluar una persona que tenga los brazos cruzados, ¿no es cierto? Y yo inmediatamente evaluar o decir, esta persona por el hecho de tener los brazos cruzados está molesta, está cerrada la comunicación, está incómoda, algo negativo le pasa. Estoy centrando ese análisis o esa evaluación en una sola conducta. Yo necesito juntar esa conducta que estoy observando con otros canales expresivos de la comunicación no verbal, saber qué es lo que se está conversando en ese momento, saber qué tema de conversación se está desarrollando, saber el contexto, y en base a todos esos elementos que conforman un conjunto, yo poder hacer las inferencias que hemos venido conversando, ¿ya? Así que esta es la primera recomendación. Y para esto necesitamos hacerlo desde un enfoque científico y con espíritu crítico, y a esto me refiero a algo que les dije recién: cuidado con nuestros sesgos cognitivos, sobre todo el sesgo de confirmación. Espero que lo conozcan, pero si no se los digo muy rápido. Sesgo de confirmación. Intento investigar más acerca de comunicación no verbal, voy a Google, voy a YouTube, veo a un analista que está analizando a otra persona de manera no verbal y digo, oh, es verdad, pues. Oh, sí, me hace sentido. Oh, a mí también me ha pasado. Sí, o a lo mejor no me ha pasado, pero digo, ah, verdad, sí, tiene que ser así. Y me quedo solamente con eso. No avanzo en contrastar esa información, en complementarla, sino que me quedo con eso. Entonces ahí ha operado el sesgo de confirmación, ¿no? Me conformo con lo primero que sé. Eso necesitamos evitarlo. Necesitamos avanzar a investigar más, a profundizar, a consultar, a contrastar la información. ¿Bien? Y volvemos a hacernos esta pregunta, ¿por qué? Porque lo que les quiero transmitir ahora es que la comunicación no verbal es una ciencia. La comunicación no verbal es científica. Tenemos en la actualidad más de 30.000 artículos científicos publicados en revistas académicas y científicas. Existe un journal propio de comunicación no verbal. Y tenemos al menos 3 handbooks académicos acerca de comunicación no verbal. Uno de ellos, que es el que estamos observando ahí, editado al alero de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Les dejo abajo la referencia bibliográfica en el caso que ustedes quieran efectivamente revisar en la página web de la APA este handbook y, por supuesto, tal vez otras investigaciones en comunicación no verbal. Y en ese handbook encontramos esta definición académica de qué es la comunicación no verbal, que es la que en definitiva nos va a permitir poder comprender de mejor manera todo lo que viene a continuación. Y este handbook nos dice que la comunicación no verbal es la transferencia o intercambio de mensajes en cualquiera y todas las modalidades que no involucran a las palabras. Informa sobre emociones, pensamientos y comportamientos de los demás. Y esta definición, estimadas y estimados estudiantes, nos da un par de claves o varias claves súper importantes. En primer lugar, dice transferencia o intercambio. ¿Qué significa eso? No solamente debemos ser más conscientes de nuestro propio lenguaje corporal, para que este lenguaje corporal nos permita ser personas más persuasivas, mantener el liderazgo frente a otras personas y que nosotros podamos dominar o tener el control de determinadas interacciones, sino que además nos interesa poder observar la conducta no verbal o el lenguaje corporal de las otras personas. Y ahí voy haciendo un juego, ¿no? Y vamos jugando también, porque estos también son juegos de roles. ¿Quién logra mantener la jerarquía? ¿Quién logra mantener la dominancia, el poder en las interacciones? Y ojo, que a veces efectivamente lo hacemos de manera consciente. O sea, 2 jefes tal vez van a pelear permanentemente, o sea, pelear digo en términos
de una relación aceptable, ¿no? Tal vez de manera consciente, pero muchas de esas luchas por jerarquía, poder y estatus las hacemos de forma inconsciente. Y cuando digo de forma inconsciente, a lo que me estoy refiriendo es que no nos damos cuenta las conductas y comportamientos no verbales que hacemos para generar esa dominancia, jerarquía, estatus y poder. ¿Bien? Y bueno, la segunda clave o el segundo elemento que nos entrega esta definición es que esta transferencia o este intercambio de mensajes es o se realiza en cualquiera y todas las modalidades que no involucren las palabras, ¿ya? Es decir, dije recién, ¿significa esto que dejan de ser importantes las palabras? No, las palabras siguen siendo tremendamente importantes. Lo que pasa es que a partir de ahora le empezamos a dar un mayor énfasis a nuestras conductas no verbales, es decir, todo aquello que informamos a través de distintos canales no verbales, que ya los voy a comentar, que tienen que ver con distintas partes de nuestro cuerpo, pero también otros elementos que no tienen que ver con nuestro cuerpo, como por ejemplo, solamente por adelantar, el orden que ustedes tienen en su dormitorio, el orden que ustedes tienen en su oficina, también son indicadores no verbales. También hay una comunicación por una modalidad distinta a las palabras, que les está indicando a las personas que usted es una persona ordenada, planificada. Si usted tiene sus títulos o sus trofeos, ¿no es cierto?, a la vista, también le está indicando eso algo a las personas. Los restaurantes que usted prefiere también le indican o le informan algo a las personas sin que usted utilice las palabras. El auto que tiene, la casa donde vive, la ropa que se pone, son cosas que se externalizan al cuerpo, pero me pertenecen a mí y están informando también algo a los demás. ¿Bien? Ahí solamente para mostrarles, ¿verdad? Gráficamente, visualmente, los otros handbooks que existen en comunicación no verbal, si es que usted quisiera investigarlo, profundizarlo. Están en inglés, lamentablemente no, porque bueno, el idioma de la ciencia es en inglés y la mayor cantidad de investigaciones obviamente están fuera de nuestro país y están especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y como la comunicación no verbal es una ciencia, basándonos en el principio, ¿no es cierto?, en los pilares de la ciencia, o en el pilar de la ciencia de la complementariedad, lo que hacemos en definitiva es valernos, ¿verdad? Y de la convergencia científica, ¿no? Es un concepto bastante importante que aparece en todos los libros de biopsicología, ¿no? La actividad convergente que se llama, la convergencia científica, ¿no? Que es el hecho de poder complementar varias ciencias que tienen investigaciones de manera aislada en cuanto a comunicación no verbal, ¿verdad? Pero que las solapamos, las fusionamos, hacemos una interacción entre ellas, lo que nos permite poder aplicar estos distintos conocimientos, ¿verdad?, a las distintas áreas o los distintos ámbitos o escenarios en donde nosotros nos desempeñamos. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros, con esta información, las habilidades que necesitamos desarrollar son estas dos. Por un lado, la habilidad, la sensibilidad, y ya se los he dicho, ¿no? Poder leer el lenguaje corporal de otras personas, porque eso nos va a permitir predecir su comportamiento, nos va a permitir tener el control de ciertas situaciones porque vamos a acceder a información que el resto no sabe o que lo sabe de manera equivocada. Y la otra habilidad que necesitamos desarrollar es la habilidad de la expresividad, que es cada vez más ser conscientes de mi propio lenguaje corporal. Y por lo tanto, ser conscientes de los mensajes que les estoy enviando a los demás, que están captando de manera consciente, pero también inconsciente, ¿verdad? Porque ese lenguaje corporal, en definitiva, es el que me va a intentar posicionar como una persona con mayor liderazgo, más persuasiva, con mayor credibilidad, etc. Ahora, ojo, esta advertencia también se la saco desde el principio, ¿no? Cuando aprenden ustedes acerca de comunicación no verbal, es importante que ustedes sepan que no basta con aprender un par de posturas, un par de gestos, ¿no es cierto?, de manera mecánica. Porque si ustedes hacen eso de manera mecánica, el resto de las personas se va a dar cuenta que ustedes prácticamente parecen un robot, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que darse cuenta que, y lo vamos a ir viendo más ratos en los mitos, saber acerca de comunicación no verbal es darnos cuenta que, en definitiva, nuestra comunicación no verbal no es otra cosa del reflejo de procesos internos inobservables que están ocurriendo en nuestro cerebro. También nuestra conducta no verbal está moldeada por la cultura y el aprendizaje y el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero la mayoría de esos procesos ocurren a nivel interno, y si no comprendemos eso, vamos a tener un conocimiento errado de la comunicación no verbal.
¿ya? Por eso es que tenemos que entender que detrás de toda conducta no verbal, es decir, de cada movimiento que hacemos con las manos, del tono de nuestra voz, de nuestra expresión facial, de nuestras posturas que adoptamos cuando estamos los demás, detrás de eso hay procesos emocionales, procesos cognitivos, procesos motivacionales que están ocurriendo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro permanentemente, cuando se enfrenta a estímulos, y los estímulos pueden ser la persona con la que estoy hablando, la pregunta que me están haciendo, la reunión que estoy teniendo con una persona, lo que me están preguntando, todos esos son estímulos, ¿no? Y por lo tanto nuestro cerebro permanentemente está haciendo una evaluación y una valoración de esos estímulos, ¿ya? Y en torno a esa valoración experimento ciertas emociones o desarrollo ciertos pensamientos. Y en base a la experimentación de esas emociones y a la generación de esos pensamientos voy teniendo determinadas conductas. Se dan cuenta que no es llegar y decir, levantó la mano, piensa eso, está cruzado de brazos, está enojado, está expansivo, entonces está contento. Hay elementos que forman parte de procesos internos que ocurren en nuestro cerebro y son los que gatillan el lenguaje corporal, ¿bien? No les voy a dar la lata con eso, pero solamente mostrarles que ahí tenemos un esquema bastante interesante de lo que significa cuando este proceso que les acabo de decir del cerebro, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un estímulo. Tiene percepciones conscientes, pero también inconscientes de esos estímulos. Y producto de cuán nuevo sea ese estímulo para nosotros o cuán habitual sea para nosotros, es el tipo de respuesta que vamos a tener. Por lo tanto, este esquema nos muestra que vamos a tener muchas veces respuestas casi reflejas, básicamente emocionales, que no controlamos, ¿verdad? Como habrá otras que van a ser conscientes, es decir, intencionadas. O mejor dicho, ¿no es cierto?, que yo de manera intencionada las hago con un objetivo, ¿bien? Y acá Charles Darwin siempre va a estar presente, ¿no? Porque nos entregó muchos conocimientos, no solamente con lo que significa su teoría de la evolución, sino con una obra que escribió aproximadamente 12 o 13 años después, en 1872, que se llama justamente La expresión de las emociones en los humanos y en los animales. Jaime Valencia nos dice, en el ámbito del control emocional, ¿afecta a la crianza? Por supuesto que sí. Vamos a ver más adelante una lámina con algunos elementos que el doctor Matsumoto nos dice que influyen en nuestro lenguaje corporal, pero todos esos están mediados por aspectos genéticos, por aspectos biológicos, por aspectos de personalidad, por aspectos del medio ambiente. Así que por supuesto que en el ámbito del control emocional afecta a la crianza, por supuesto, la crianza, la socialización, qué es lo que me enseñaron, con quién me junté, el colegio donde yo iba, qué es lo que aprendí, mis propios filtros. Excelente pregunta, Jaime, muchas gracias por hacerla. Bueno, y Charles Darwin, ¿qué es lo que nos dice? Un poco para fundamentar lo que les acabo de decir. Esa frase, que yo creo que es una frase más linda de la historia de la humanidad. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino cuáles, aquellas que logran adaptarse mejor al cambio. Aquí hay una connotación evolucionista, de nuestra conducta no verbal. Encontramos respuestas a qué significan nuestras conductas y comportamientos no verbales en nuestra herencia filogenética, es decir, lo que hemos heredado de nuestros antepasados que tiene nuestra especie, ¿no? Pero también, y los estudios así lo indican, ¿no es cierto?, cuando hacemos estudios comparados con aquellas especies con las cuales estamos emparentados, ¿no? Y Robert Sapolsky, que es un neurocientífico americano o canadiense, no lo recuerdo, o australiano, perdónenme por no acordarme, ¿verdad?, que tiene un libro espectacular, una investigación espectacular, un libro que se llama Compórtate, son como 600 hojas, pero que vale la pena leer cada una de esas hojas. Nos dice que un poco lo que les comentaba recién, ¿no? Toda conducta y comportamiento tiene como eje medular el cerebro. Es decir, no existe un diccionario del lenguaje corporal. Sáquense eso de la cabeza si es que ya han descargado libros que dicen, te voy a entregar los 100 tips del lenguaje corporal y te muestran algunos lenguajes y empiezas a leer. No existe un diccionario, porque lo que tenemos que estar pendientes no es de la conducta no verbal en sí que estamos observando, sino de inferir cuáles son los procesos internos que están ocurriendo. Es una cuestión muy compleja. O sea, nos basta decir, se cruzó de brazos, está enojado, incómodo. No basta con eso. Necesitamos saber cuál es el estímulo que ha gatillado procesos internos cerebrales y que son los que, en definitiva, los que gatillan la conducta no verbal para recién inferir. Por eso que yo he hablado recién de no significados.
sino que he hablado de inferencias o hipótesis acerca de la conducta no verbal. ¿Bien? Y acá es lo que les comentaba recién, que Jaime también muy brillantemente nos observaba, ¿no es cierto? Que este cuadrito lo hace Miles Patterson, una persona que incluso fue uno de los editores de uno de los handbooks que le mostré recién, en donde nos dice que cuando nosotros queremos evaluar la conducta no verbal, esto es intentar buscarle, pongo entre comillas, un significado, una interpretación, hay también elementos que tienen que ver, determinantes les llama a él, ¿no es cierto?, que son los que están ahí. Es decir, nuestra biología, nuestra cultura, nuestra personalidad o los rasgos de nuestra personalidad y el género son determinantes que van a influir a la hora de intentar explicarnos por qué una persona gesticula de determinada manera, tiene ciertas posturas, ha interrumpido ciertas conductas no verbales que nosotros tal vez pensábamos que iba a seguir haciendo, por alguna razón dejó de hacerla. Chuta, hay que ver ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Y estos determinantes son importantes para ese análisis o esa evaluación. Acá tenemos al menos los que la Fundación Universitaria Behavioral and Law, a cargo del gran profesor Rafael López, nos indica como algunos de los canales expresivos de la comunicación no verbal. Es decir, los canales a través de los cuales estamos enviando información a los demás. Y obviamente los mismos canales a través de los cuales obtenemos información acerca de los demás, ¿no? Hay otros no, pero estos se los pongo acá porque son los más importantes. ¿Por qué decimos los más importantes? Es algo que no vamos a ver en esta presentación, ¿no? Tal vez para después, los que estén mucho más interesados en profundizar esto mucho más, podemos avanzar a los protocolos existentes de evaluación del comportamiento no verbal. Y esta propuesta que aparece acá del profesor Rafael López de la Fundación Universitaria Behavioral and Law son los que se consideran para el protocolo. Por eso decimos de alguna manera que son los más importantes. Pero hay otros, ¿no? Y se los voy a mencionar ahora. Nuestra expresión facial, es decir, lo que indicamos o expresamos a través de los movimientos musculares de la cara, está enviando información a los demás. Ya vamos a ver que el rostro envía hacia los demás mensajes emocionales, mensajes cognitivos y otros tipos de mensajes también los vamos a ir precisando. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando gesticulo con las manos, cuando hablo, también envía información a los demás. Nuestras posturas, y acá hay una foto que siempre la pongo porque es súper interesante. Fíjense ustedes, a lo mejor los que tienen una edad parecida a la mía, ¿no? O los que sean fanáticos del rock. ¿Quién está a la derecha de la foto? Ustedes reconocen a este señor de pantalón rosado, que acá está mirando hacia abajo, está con las piernas cruzadas, ¿verdad? Acá también. Ustedes saben quién es, ¿o no? Uno de ustedes que diga, que lo reconozca, es una foto antigua, de la década de los 60, de los 70. Pero no sé si reconocen a este señor, es un rockero. ¿No hay rockeros acá? A ver, ¿quién escribió? Exacto, Carmen, Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, ¿no? Ya, fíjense, está Mick Jagger. En el centro hay una señorita que es una actriz que siempre me olvido el nombre y hoy no es la excepción, no me acuerdo cómo se llama. Y acá a la derecha está un señor que en su época era un churrazo y me acuerdo que mi mamá era fanática. Y yo nunca he visto una película de él, o si la he visto no me acuerdo, pero es el actor Alain Delon. ¿Ya? La pregunta que les quiero hacer es, ¿con quién creen ustedes que tiene más afinidad esa chica, la que está en el medio? ¿Con Alain Delon o con Mick Jagger? ¿Con quién creen ustedes que tiene mayor conexión, no? Con Alain Delon. Con Alain Delon, exacto, ¿no es cierto? Porque tal vez la vemos riéndose con él, más apegada a él de lo que está con Mick Jagger, y resulta que en ese momento ella era la novia de Mick Jagger. Entonces, lo que quiero reflejar acá y lo que les quiero ilustrar, que cuando nosotros estamos atentos a las conductas no verbales, en este caso las posturas de gente que no conocemos, y acá el ejercicio es bueno porque tal vez muchos de ustedes o muchos de ustedes no conocen a estas personas, entonces les permiten, o me permite a mí mejor dicho, obtener de parte de ustedes cierta respuesta que a su vez me permite ilustrar mejor esta situación. Mick es más reservado, Delon es más abierto. Sí, por supuesto, claro, acá hay, a eso me refiero, ¿no? Acá hay una proyección, pero indudable, de tu lenguaje corporal, ¿no es cierto? Que te lo ha dado la actuación, la experiencia, el éxito con las mujeres, lo que sea, pero que acuérdense uno de los esquemas que mostramos al principio, pero se refleja a través de tu lenguaje corporal.
Muy bien esa apreciación que has hecho una vez más, estimado Jaime Valencia. Muchas gracias. Bueno, seguimos con los canales, el paralenguaje. El paralenguaje tiene que ver no con nuestras palabras, tiene que ver con el uso de nuestra voz. Nuestro tono, cuando es más agudo, cuando es más grave, la rapidez o el ritmo, el énfasis que le doy con la voz, aquellas palabras que son importantes en mi discurso, ¿no? A eso se refiere el paralenguaje. La proxémica, que es la cercanía física o la lejanía física, ¿no es cierto?, a través de la cual yo interactúo con otras personas. Generalmente con aquellas personas de mayor confianza, que más conozco, que más quiero, esa proxémica se estrecha, ¿no? Interacciono con ellos más juntos. Mientras aquellas personas que me desagradan, que me molestan o que no conozco, ¿no es cierto?, tal vez voy a interaccionar con ellas a una distancia más grande. Ahora, recuerden, el contexto siempre va a mandar, por lo tanto, si en alguna parte, no sé, por la estructura geográfica, estoy con una persona que no conozco y estoy muy junto, a lo mejor se debe porque los asientos no los puedo mover, están juntos, y vaya, es obligación que tengamos que estar sentados así, ¿no? Lo que le quiero demostrar es eso, que a pesar de estas clasificaciones o esta taxonomía, el contexto va a influir mucho. La áptica, que tiene que ver con el tacto, veníamos el ejemplo del saludo con la mano, ¿cierto? Eso está entregando información. Nosotros saludamos a algunas personas a veces con un hola simplemente, pero otras veces le damos un apretón de mano, otras veces los abrazamos, le damos palmaditas, sobaditas en la espalda, un beso en la mejilla, 2 besos en la mejilla, qué sé yo. La áptica también está enviando información. La oculésica tiene que ver con la dirección de la mirada, ¿no? Y ahí vemos a este actor mexicano que hizo Narcos, ¿no? Narcos México, que también estuvo ahí en una de las Guerras de las Galaxias, si no me equivoco, bueno, muy famoso, ¿no? El que está a la derecha mirándole el escote a la Salma Hayek, ¿no? Bueno, esa oculésica, esa dirección de la mirada también le envía información a los demás, sino ustedes cuando están hablando con una persona, ustedes evalúan y la persona los mira a los ojos, ¿verdad? Cuando ustedes están conversando, ¿no? Bueno, es un elemento, es un canal expresivo, no verbal, que también envía mucha información. Nuestra apariencia también informa o envía mensajes, y con la apariencia, si bien la apariencia no dice quiénes realmente nosotros podemos ser como personas, nuestros valores, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, sí informa. Yo le aseguro que usted puede ser un doctorado en Harvard, pero si va con un short y una camisa sin planchar y con las uñas sucias y los zapatos a una entrevista de trabajo, no lo van a tomar. O por lo menos parte de la evaluación de las personas se va a basar mucho en su apariencia. Así que también es un canal que muestra mucho. La fisiología no aparece en el esquema que los mostré, pero la fisiología también indica cosas a los demás, ¿no es cierto? Como por ejemplo la actriz esta que es buena para enrojecerse. Ese es un elemento fisiológico que podemos observar. El resto de los elementos fisiológicos muchas veces no los podemos observar, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento respiratorio, o cuando está operando en nuestro sistema simpático o parasimpático. Hay cosas que nosotros tal vez no podemos observar. Bueno, la fisiología también es un canal que envía información. La cronémica, que tiene que ver con el tiempo, sobre todo cuando se fusionan muchas culturas, ¿no? Nosotros acá, bueno, en Iquique tenemos una situación similar respecto de la inmigración, ¿no? Por lo tanto, muchas veces costumbres que tienen que ver con la hora, que se denomina cronémica, también puede afectar o habla acerca de las personas. De tal manera que, por ejemplo, si alguien llega tarde, en una determinada cultura valorará eso como algo que no le da lo mismo, y otras culturas tal vez evaluará eso como negativo, ¿no? Pero en definitiva tiene que ver con esas culturas individuales, digo, particulares. Y acá solamente lo que les dije al principio, ¿no? Que obviamente lo verbal no es un canal no verbal, ¿no? Pero lo que le he querido recordar un poco, que lo incluimos en esta propuesta que hacen, en este caso Behavioral Law, porque todos estos canales expresivos no verbales necesitamos asociarlos con lo que la persona dice en ese momento, o con lo que la persona está escuchando en ese momento. Y a partir de eso va a ser mucho más completo el análisis no verbal que nosotros hagamos de las demás personas. Con todo, es importante que nosotros veamos algunos rasgos característicos de la comunicación no verbal, que no los voy a definir cada uno, ¿no? Pero solamente los voy a nombrar porque necesitamos saber que están presentes. Por ejemplo, la comunicación no verbal habla de una actividad permanente. Siempre nosotros estamos comunicando de manera no verbal.
aunque no lo queramos, de manera consciente, inconsciente y voluntaria, siempre vamos a estar enviando mensajes no verbales. Es simultáneo porque en la misma forma que yo envío mensajes a los demás, también obtengo mensajes de los demás. Es automático la mayoría de las veces, es decir, no soy consciente de mis conductas no verbales. Se produce una eficiencia cognitiva en el sentido de que yo no estoy pendiente de a cada momento. Por ejemplo, tengo una reunión de 2 horas. Lo más probable es que durante esas 2 horas no pueda estar pendiente de mi lenguaje corporal y del lenguaje corporal en su totalidad. ¿Por qué? Porque le estoy generando una carga de energía al cerebro gigantesca, y el cerebro se caracteriza por ser o intentar ser avaro cognitivamente, ¿bien? Y lo otro, que lo importante en el análisis no verbal, es que lo que nosotros observemos en la actualidad, en el mismo momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sabemos nosotros que nuestras conductas no verbales obedecen a los procesos de valoración y evaluación que hace nuestro cerebro de distintos estímulos, muchas veces nosotros ante el mismo estímulo vamos a reaccionar o tener conductas totalmente distintas, dependiendo del contexto. ¿Bien? Por eso, nuestro análisis tiene que ser basado sobre la actualidad, lo que estamos observando en ese preciso momento. Entonces, si nosotros observamos algo que nos llama la atención en una persona, pero recordemos que en otra ocasión, en otro contexto, ante ese mismo estímulo, tuvo otro comportamiento, lo que importa es lo que estamos observando ahora. ¿Bien? A eso se refiere este rasgo de la actualidad. Y estas son las consideraciones que yo les dije al principio que tenemos que tener en cuenta para este lenguaje corporal: contexto, conjunto, objetividad y congruencia. Las vamos a ver súper rápido para pasar un par de ejemplos antes de terminar. El contexto. Si ustedes observan, por ejemplo, este gesto con la mano, ¿ustedes a qué lo podrían asociar? Si me pueden hacer el favor de escribir en el chat, porque me interesa saber las distintas visiones que puedan tener. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué podríamos asociar el significado de ese gesto? Un saludo, pero ¿de qué tipo, estimado T440? Rock y metal, muy bien, exactamente, al rock y metal. ¿Qué otra cosa? Saludo de la U de Chile, un rockero, sí, rock, muy bien, Carmen. Bien, T440, rockero. ¿Alguno se le ocurre alguna otra cosa o no? Estamos intentando hablar acerca del contexto para poder hacer una evaluación correcta del lenguaje corporal de las personas. Bueno, con eso basta, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando yo observo esta conducta no verbal, en este caso esta gesticulación, podría asumir que se trata de un saludo de un rockero, de un metalero, ¿cierto? Que está en un recital o que está escuchando música. Pero vamos intentando agrandar los contextos. Y resulta que si yo ahora agrando el contexto y me doy cuenta que este gesto lo está haciendo una persona que no tiene nada que ver con el rock, o el rock satánico, o el rock metalero, sino que una persona que tiene que ver con la religiosidad, entonces mi percepción inicial ha cambiado. Es decir, mi percepción inicial estuvo errada, me equivoqué, que es lo que, vuelvo a decir y hago un paréntesis, hacen la mayoría de los charlatanes que vemos en medios de comunicación intentando evaluar el lenguaje corporal de las personas. Pero llegado a este momento digo, pero entonces acá hay una incongruencia, porque ¿por qué una persona que es religiosa está haciendo un gesto satánico, un gesto metalero? Bueno, intentemos averiguar cuál, o si hay otro contexto. Y efectivamente estamos en otro contexto con otro sacerdote filipino en la India, donde ahí ese gesto que nosotros conocemos como rockero para ellos significa amor. ¿Bien? Entonces el contexto nos ha indicado que es tremendamente importante para poder hacer un análisis correcto del lenguaje corporal. La otra consideración, el conjunto. Les dije recién, vemos a una persona con los brazos cruzados, inmediatamente decimos, está enojado. Y tal vez, como en el caso de la niñita, nosotros hemos hecho una evaluación de conjunto. Brazos cruzados, ceño fruncido, labios apretados. Entonces ya hemos considerado un conjunto de conductas, no solamente el cruce de brazos, y tal vez sí pudiésemos decir que acá, sí, efectivamente, ese cruce de brazos es porque esa niñita está molesta, está incómoda, está cerrada la comunicación. Pero si, por ejemplo, analizamos este otro cruce de brazos y vamos intentando analizar el conjunto hasta el momento, ¿qué es lo que vamos a observar? Una persona que está con los brazos cruzados, ¿verdad? Y que está vestido de negro, ¿verdad? Entonces pudiésemos pensar que es una persona que está con... que también pueda estar incómodo, molesto. Pero agrandemos el conjunto para ver si hay otros elementos que nos permitan hacer una evaluación mayor. Y vemos ahora que este señor que estaba con los brazos cruzados es el señor expresidente de Estados Unidos, Barack Obama,
pero que ya podríamos decir que está en una conducta de cierre, de molestia, está muerto de la risa conversando con esta mandataria que está a la izquierda, a su derecha, ¿no es cierto? Y aunque la esposa de Barack Obama está súper enojada acá, Michelle observando, y además está, ¿saben ustedes dónde está este señor Barack Obama, en este lugar donde se está riendo y muestra todos sus dientes, las comisuras de los labios hacia arriba, que le marca los surcos nasolabiales? Está en un funeral, que es el funeral de Nelson Mandela. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que los funerales en ese lugar son funerales alegres, ¿no? Que duran varios días, con show, música, grupos artísticos, qué sé yo. Entonces ahí el conjunto nos ha indicado elementos, ¿no es cierto?, que ya no nos dicen que ese cruce de brazos es algo negativo, sino que este caso es por comodidad, porque se siente bien, no sabe dónde dejar los brazos, qué sé yo, un montón de motivaciones. En este caso no lo sabemos, ¿no? Porque no hemos hecho una inferencia ni tampoco una hipótesis. Pero claramente con todos esos elementos, y recuerden, con las limitaciones que tiene el hecho de observar una foto, podríamos inferir que está agradado, aun cuando está con los brazos cruzados, ¿no? Y otras circunstancias, el cruce de brazos efectivamente va a significar algo negativo, ¿no? Acá podríamos inferir que estamos ante una discusión, porque él no solamente está con los brazos cruzados, ese es un elemento, pero recuerden que necesitamos evaluar con conjunto. ¿Qué otra cosa le podemos agregar? Ceño fruncido, parte interna de la ceja, tal vez está molesto, concentrado, no le cree, está intentando internalizar lo que le está diciendo ella. Torso hacia atrás. Y vamos a ver las posturas que cuando nosotros estamos interesados en algo, en alguien, hacemos el torno todo lo contrario, hacia adelante de la persona, ¿ya? Ahí tenemos otros elementos entonces, ¿no? La congruencia es el otro elemento que es súper importante, que nos permite poder hacer estas evaluaciones correctas en las personas con las que permanentemente interaccionamos. Me imagino que todos ustedes han visto el Chavo del Ocho, ¿no? Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando el Chavo del Ocho hace una maldad y lo reta a Don Ramón y le pregunta, ¿no es cierto? Le dice: Chavo, ¿tú hiciste esa travesura? No sé si ustedes recuerdan cómo responde el Chavo. El Chavo responde así: no. O sea, ha dicho no con su voz, ¿cierto? Pero con su cabeza ha asentido, que es una conducta no verbal que nosotros asociamos con el asentimiento, con decir que sí. ¿Qué es lo que dijo el Chavo? ¿Dijo que sí o que no? No lo sabemos porque hay una incongruencia. Necesitamos acceder al contexto, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que le dijeron, si producto de esa respuesta va a tener un castigo, si producto de esa respuesta va a tener un premio, para poder hacer un análisis, ¿ya? Son elementos, ¿no?, que están presentes, y eso nos ayuda a precisar nuestra capacidad de ser buenos o malos lectores del... Claro, exactamente, estimado Piero. Don Ramón, toma. Claro, exacto, muy bien, ¿ya? Y los que son papás a lo mejor, o tal vez ustedes cuando fueron jóvenes y su papá les preguntó: hijo, ¿estás aburrido? ¿Ustedes cómo le respondieron? No, con una voz baja, grave, ¿no es cierto? Y con una encima posturas contractivas. Ahí también hay incongruencia, ¿no? Entonces, esas incongruencias nos tienen que llamar la atención, ¿ya? Para poder predecir qué es lo que está pasando, para poder ayudar a esa persona o para poder mejorar esa interrelación. Y acá les quiero mostrar un video que es súper claro respecto de la incongruencia. Por favor, obsérvenlo. Este sí tiene audio. Les pongo un contexto. Ella es una enfermera que en algún momento, hace un par de años atrás, se le acusó que estaba inoculando a varias personas con la misma jeringa. Incluso, no sé si ustedes recuerdan esta noticia, la funaron, la grabaron, la salieron persiguiendo, ella estaba embarazada, ¿no es cierto? Entonces acaba un periodista a la casa de ella a preguntarle, ¿no es cierto?, si efectivamente ella estaba inoculando con la misma jeringa a varios pacientes. Quiero que se fijen, por favor, y me pueden decir qué incongruencia observan cuando el periodista le hace la pregunta y ella responde. ¿Estamos claros? Ese es el ejercicio. El periodista le hace una pregunta y ella... ¿Alguien escribió? Hola, Ami, buenas noches. Entonces, el contexto es: el periodista le hace una pregunta y ella responde. Quiero que ustedes me digan si observan o no alguna incongruencia. Aquí va el video, atención. Maite, te lo pregunto derechamente, ¿tú utilizaste agujas o jeringas en varios pacientes? En ningún momento. O sea, yo creo que no hay que ser enfermera. ¿Pudieron ver si hay incongruencia o no en la respuesta que dio? ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien?
Todavía están ahí, ¿cierto? Bueno, yo se las voy a comentar. No, pero buena observación. Bien T440. No es esa la respuesta, pero te felicito por tu observación. No, chicos, la incongruencia es la siguiente. El periodista le pregunta, ¿tú inoculaste con la misma jeringa a varias personas? Y ella que dice, absolutamente que no. Dice con sus palabras, pero asiente con la cabeza. Fíjense. Ahí va. Maite, te lo pregunto derechamente, ¿tú utilizaste agujas o jeringas en varios pacientes? En ningún momento. O sea, yo creo que conmigo. ¿Se fijaron o no? En ningún momento. O sea, dijo que no con la voz, con su voz, con sus palabras, pero asintió con la cabeza. Ahora, ojo, mirada hacia el lado al momento de responder. Buena observación también, Piero, pero no la respuesta. Y ya a ustedes dos les voy a decir por qué, ¿ya? Pero muy buena esa observación. No, acá la incongruencia, ¿no es cierto?, es decir algo con la voz, pero con el cuerpo, con la cabeza en este caso, decir algo totalmente contrario. Permítame hacer un paréntesis y adelantarme un par de láminas que vienen. Cuando nosotros observamos una incongruencia entre lo verbal y lo no verbal, ¿quiere decir que cuando hemos observado esa incongruencia, la persona está mintiendo? No necesariamente. La incongruencia a nosotros nos tiene que llamar la atención para profundizar. El periodista, si hubiese tenido conocimiento y hubiese observado esa incongruencia, debiese haber profundizado en la respuesta. Debiese haber hecho otras preguntas, ¿no? Para que le quedara claro la respuesta. Porque fue ambigua. Fue incongruencia, de acuerdo a lo que nosotros observamos. ¿Bien? Bueno, avanzamos entonces. Y lo último es la objetividad. Y les puse esa foto un poquito porque es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y eso es lo que fallamos muchas veces. Hay personas que a veces tienen un muy buen lenguaje corporal, pero porque nos cae mal decimos, no, eres súper mal, es mal jefe, es mal persona, no se sabe comunicar, pero solamente porque nos cae mal. Es decir, no estamos utilizando la objetividad y la objetividad es clara. Por eso les puse esa foto, ¿no? En lo político de dos conglomerados como muy extremos, ¿no? Y también los equipos de fútbol que también serían como los dos, al menos acá en Chile, los dos extremos, ¿no? Un poco para ilustrar el tema de la objetividad. Es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Ya, bien, Romina, qué bueno que te hayas dado cuenta. Esto tenemos que pasarlo sí o sí. Los mitos de la comunicación oral. No puedo hacer una presentación de comunicación oral si es que no hablo de los mitos en comunicación no verbal. Y ahí aparece un estudio, un artículo muy bueno que hicieron los más importantes investigadores en comunicación no verbal respecto del engaño, para que ustedes lo vean y se deleiten con los resultados de ese estudio, que no los voy a comentar ahora porque va a tener mucha más gracia si ustedes lo aprenden una vez que termine esta presentación. Primer mito, seguramente ustedes algo de esto habrán escuchado, que cuando hablamos de comunicación no verbal, ¿no es cierto?, o en todo el proceso comunicativo, lo que significa lo paraverbal, es decir, el uso de nuestra voz, lo no verbal, es decir, nuestro lenguaje corporal, nuestro cuerpo en sí. Estas dos cosas, cada una, en el caso de lo paraverbal, tiene un impacto en la comunicación del 38%, el lenguaje corporal, propiamente tal del cuerpo, tiene un impacto del 55%, perdón, y las palabras solamente un 7%. Esto es falso. Este es un mito. Aun cuando el estudio existe y esos resultados existen, tienen otra interpretación y no tienen nada que ver con esto. Este fue un experimento que hizo Albert Mehrabian, un psicólogo, en donde en definitiva lo que estaba midiendo era impactos de la comunicación no verbal, efectivamente, básicamente la expresión facial, pero en ambientes solamente con mujeres y en ámbitos netamente emocionales. Y en ese contexto entonces aparecen estos resultados, donde en definitiva esto que tiene que ver con lo paraverbal y lo paraverbal rojo y lo no verbal en azul, en definitiva esto corresponde a expresiones faciales de emociones. Por lo tanto, este es un mito de un estudio que es real, que las personas, como parece importante, lo utilizan especialmente para venderte un curso. Porque si yo te digo un curso donde te digo, oye, aprende los secretos del lenguaje corporal, ¿verdad? Porque las palabras valen muy poco, es mucho más importante el lenguaje corporal para tener éxito, entonces es muy fácil que nosotros caigamos en eso, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que este es un mito. Y ahí está la prueba, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un hombre le pide matrimonio a la mujer, ¿no es cierto? Él no espera la palabra del sí.
él quiere ver la reacción de ella al mostrarle la joya, ¿no es cierto? Eso es lo que están buscando ahí. Entonces ahí, obviamente, ese contexto específico está más cargado a lo no verbal, efectivamente, muy poco a lo verbal. Pero es el contexto el que está mandando, no siempre va a ser así. Algo parecido en un funeral, muchas veces uno va al funeral a dar el pésame y muchas veces ni siquiera logra o alcanza a decir algo. Abraza a la persona, ¿no es cierto? Y eso le está expresando todos los sentimientos, ¿no es cierto?, que usted pueda tener. Pero vámonos ahora a otro contexto. ¿Recuerdan ustedes estos avances que daban todos los días del COVID? Bueno, acá la ministra, imagínense ustedes hablando con puras señas nomás. Si fuera cierto este tema de que las palabras tienen solamente un impacto del 7%, no, acá las palabras lo más probable es que tuvieran un alto porcentaje de impacto. Por lo tanto, la comunicación verbal y no verbal no se pueden porcentualizar, ¿ya? Ese es un mito muy común, que van a encontrar. Y este también lo van a encontrar, y mucho ojo. Pregunta. Por favor, respóndame en el chat. Pregunta: ¿creen ustedes que es posible detectar la mentira a través de la conducta no verbal? ¿A través del lenguaje corporal? ¿Creen ustedes que es posible eso? T440, muy bien, sí. ¿El resto cree que es posible hacerlo, no? Sí. Bernardita, muy bien. Romina, sí. Muy bien. Francisca, muy bien. Muchas gracias. Mario, muchas gracias. Sí. Ricardo, muchas gracias. Jaime, sí. Bueno, estimados y estimadas, lamentablemente para ustedes eso no es así. Ese es un mito. Hollywood, las series, Lie to Me y un montón de charlatanes que aparecen nos hacen creer esto. La evidencia científica dice totalmente lo contrario. Y es porque nosotros nos encontramos con este tipo de propaganda todo el tiempo. ¿Cómo detectar mentiras y engaños? A través del lenguaje corporal. ¿Cuántas veces te mintieron y no te diste cuenta? Descubre la mentira, análisis del lenguaje corporal. Entonces te meten toda esta cuestión y tú decís, oye, sí, pues sí se puede. Y te empiezan no, si mira para lo que decían algunos chiquillos, ¿no? Y lo digo muy respetuosamente, ¿no? Lo digo un poco haciendo una exageración de lo que dicen estas personas, no lo que ustedes han escrito, ¿no? Pero, por ejemplo, si mira a la izquierda, hacia arriba, está recordando algo que sí ha hecho, pero si mira a la derecha está inventando algo. Si mira hacia los lados es porque está escuchando. Si mira hacia abajo es porque es kinestésico. Eso no tiene sustento científico, eso no es así. La investigación incluso discrimina para lo contrario. Y tal como dice acá Piero, que incluso había una serie donde un detective se fijaba en los gestos de la persona cuando lo interrogaba, claro, debes estarte refiriendo a la serie Lie to Me, que es muy buena la serie, es espectacular, está en Star Plus, si la quieren ver, es muy buena, pero es ficción. The Mentalist también es ficción. Todas estas series donde las personas tratan prácticamente, y cuando ven a una persona, miente, no miente, eso no es así, chicos y chicas. Parece muy atractivo, nos gustaría que fuera así, hay muchos libros que hablan de eso, pero eso no es así, eso es un mito y ahora se los voy a demostrar. Esta es la investigación más importante, o son las investigaciones más importantes que se han hecho, partiendo por un metaanálisis de Vera de Paulo, donde los resultados fueron que no podemos determinar si alguien miente solo observando su conducta. ¿Ya? Eso nos dice la investigación. Voy a leer esto primero. Jaime, también hay un juego llamado La Noire, donde tienes que descubrir al culpable. Bien, exactamente. Donde tienes que descubrir al culpable a través de declaraciones y expresiones y corporales. Ya. Perfecto, mira, muy bueno lo que escribiste. Voy a hacer una apreciación al terminar estas 3 láminas, porque es muy importante lo que tú dijiste para ver cómo lo tenemos que tomar de aquí en adelante, pero para no confundirnos. Pero lo que les estoy diciendo ahora es que la evidencia científica, la investigación científica con revisión de pares publicada en revistas científicas, discrimina totalmente en contra. Entonces, les estaba diciendo, resultados del metaanálisis. No podemos determinar si alguien miente solo observando su conducta. Es decir, no estamos descartando la conducta no verbal, pero solo centrarnos en la conducta no verbal es un camino equivocado. ¿Bien? Segundo lugar, la mentira no se refleja unívocamente en la conducta. Lo mismo, la mentira se refleja también en otros indicadores, que ya vamos a ver que son los verbales, es decir, lo que la persona dice, el testimonio de la persona. En tercer lugar, incluso los indicadores válidos tienen una relación débil con la mentira. ¿Qué significa eso? Que los estudios que se hicieron, ¿en qué significaron? Tuvieron una serie de indicadores no verbales y se dieron cuenta que algunos de ellos efectivamente estaban presentes en las personas que estaban mintiendo.
Efectivamente es así. Pero se generaron dos cosas importantes, chicas y chicos. La primera, que esas mismas conductas no verbales que aparecieron en los mentirosos también están presentes en aquellos que dicen la verdad. Lamentablemente. O sea, primera discriminación en contra. Y segundo elemento que apareció es que son aún los que están presentes, mayormente los que mienten, son muy poco significativos. Y en términos de investigación, los porcentajes son tan bajos que significa que son muy sutiles. No son significativos, no siempre los vamos a encontrar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, Alderbright, la máxima eminencia en detección del engaño? Que si queremos descubrir si alguien está mintiendo, vamos a perder el tiempo utilizando su conducta no verbal. A lo que tenemos que acceder es a su conducta verbal, a su testimonio, a lo que dice la persona. Y para eso hay protocolos como el SBA, el CBCA, la entrevista cognitiva, que son los que a través de sus técnicas permiten ver si la persona realmente, el discurso de la persona es un discurso falso, verdadero, certero, qué sé yo, y todas las clasificaciones que ahí están, ¿ya? Pero valernos de la conducta no verbal no nos va a servir para detectar la mentira. Incluso, fíjense lo último que dice ahí, el entrenamiento tiene efectos limitados, es decir, aquellas personas que trabajan mayormente en este campo, jueces, policías, abogados, fiscales, peritos y todo el tema, por el hecho de que tienen esa formación, no los deja en mejor condición que a cada uno de ustedes o de mí para descubrir si alguien está mintiendo o no con su lenguaje corporal. Y los porcentajes son bastante decidores. Solamente tienen un efecto de un 53% el hecho de tener capacitación en estudiar la conducta no verbal humana. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que utilizar la conducta no verbal para determinar si alguien miente es lo mismo que si usted tiene una moneda al aire y dice, si cae cara, miente, si cae sello, no miente. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ivanu, ¿los profesores tenemos alguna experticia? Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Ivanu, y es lo que comenté al principio. Muchas veces nosotros tenemos en primer lugar cierta intuición que hemos desarrollado, que el concepto correcto, estimado, es una intuición entrenada. ¿Qué significa eso? Que nuestra experiencia, de acuerdo a la experiencia que hemos desarrollado, nos permite hacer esas apreciaciones. Pero lamentablemente, y no le estoy restando valor a tu experiencia ni a lo que tú haces, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú tuvieras o sometieras en tu vida hasta el momento o durante un periodo de tiempo, todas las veces que has intentado descubrir si un alumno miente, si un alumno se copió o no a través de su lenguaje corporal, te aseguraría que estos porcentajes son los mismos que van a aparecer en tu estudio. Es decir, que no serían tan significativos, serían muy pocos, ¿ya? Y eso, insisto, o sea, yo sé que nuestros nichos, nuestros escenarios nos pueden dar ese poder, pero en ciencias, estimados, en ciencias lo que vale es la evidencia empírica. Nuestras experiencias, lamentablemente, tienen un valor experiencial, tienen un valor de acercamiento, pero esto está estudiado. O sea, hay estudios que dicen de esto en varios ámbitos, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que lo paralingüístico, que es la voz, ¿no es cierto? Que en algunos, tal vez habrán visto en algunas películas, se utiliza la técnica del voice stress, ¿no es cierto? Para determinar, pero eso mide básicamente fisiología, si tú estás nervioso o no. Pero el hecho de que estás nervioso, tú no lo puedes asociar ni correlacionar con mentira. Lo paralingüístico y lo visible, es decir, los gestos y ese tipo de cosas, la mirada, tiene solamente un 20%. Y lo visible exclusivamente un 24%. O sea, si lo juntamos, no sobrepasa el azar, que es el 50%. Y si ustedes se fijan en la investigación, en el metaanálisis de la Vela de Paulo, lo verbal sobrepasa el 70%. Es decir, los indicadores verbales son los más útiles para detectar mentiras para ese ambiente específico. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Eso significa que la conducta no verbal no nos sirve para detectar la mentira? Para definir si alguien miente, no nos sirve. Pero sí es útil en esos ambientes, porque lo que podemos utilizar es la incongruencia. De tal manera que si noto incongruencia entre lo verbal y lo no verbal, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como investigador o interrogador? Profundizar en esa respuesta. Pero sería un error asumir que porque vi una incongruencia, valiéndome del lenguaje corporal, diga, entonces una incongruencia, entonces está mintiendo. ¿Habló alguien, parece, Andrés? ¿O no? ¿O fue idea mía? No. Perdón. Ya, entonces conclusiones para cerrar esto, que sé que muchas veces es un poco polémico, ¿no es cierto?
se tiende a creer que la mentira se puede detectar a partir de la conducta. Sabemos que no, que es muy sutil, son muy poco significados los resultados, y efectivamente le quiero reiterar, una persona que miente desvía la mirada, sí, pero una persona que está diciendo la verdad también. Una persona que miente congela sus gestos, sí, pero una persona que dice la verdad también, ¿ya? A eso me refiero. Jaime nos dice, una pregunta, antes de que termine, ¿qué conductas no verbales básicas tiene o puede tener una persona narcisista? Es una muy buena pregunta. Mira, lo que tiene que ver con narcisismo o con algunos otros trastornos psicológicos ya un poco más crónicos como la psicopatía, la verdad es que tiene varios aportes, varios conocimientos. Yo hoy día no te sabría decir específicamente algunos como para que tú a partir de eso pudieses determinar si una persona efectivamente es narcisista o no. Lo desconozco. Puede que exista alguna investigación, puede que exista, yo la desconozco. Por lo tanto, hoy día yo no podría decirte eso. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros, por ejemplo, empezamos a observar algunos rasgos que tienen los narcisistas, tal vez nos podríamos encontrar con personas que te envuelven con el tono de la voz, por ejemplo, con personas que adoptan posturas más expansivas, ¿ya? A lo mejor esas conductas pudiesen asociarse a los narcisistas, ¿no? Pero poderte decir efectivamente, mira, este estudio dice que estas conductas están presentes, al menos yo no tengo esa información. Ahí te pido disculpas, pero es muy buena pregunta y yo lo que puedo hacer es consultarla con mis profesores, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Para continuar entonces con esta lámina, la conducta no permite diferenciar entre verdades y mentiras, lo que les acabo de decir, que aquellas conductas no verbales que nosotros creemos que están en un mentiroso, también están en aquellos que dicen la verdad. Los computadores o la tecnología no son la solución, apenas se identifican unos pocos indicadores lingüísticos, varios del engaño como el voice stress que les dije recién. Y para detectar mentiras hay que, en primer lugar, aumentar las diferencias observables entre personas sinceras y mentirosas a través, por ejemplo, de la técnica SUE, que es una técnica que tiene que ver básicamente con el uso de evidencia. Entonces tú le pones en delante a las personas la evidencia, ¿no es cierto? Y ahí generas ahí una diferencia, ¿no? Que empiezas a preocuparte ahí de cuáles son los testimonios, si se contradice, si no se contradice, y eso te permite adelantar un poco en los protocolos que existen, que tienen sus escalas de mediciones, y que el resultado de lo que tú lleves a esa escala te va a arrojar qué tipo de testimonio es el que te está entregando. Y también es muy útil las aproximaciones basadas en la carga cognitiva. ¿Qué significa carga cognitiva? Carga de pensamiento. Si usted, esto yo sí se lo recomiendo. No basado en la conducta no verbal, a pesar de que esta presentación está basada en la comunicación no verbal. Si ustedes quieren sorprender a su esposa, a su esposo, con alguna mentirilla por ahí que le hayan hecho, aplíquenle carga cognitiva. O sea, apliquen exceso de pensamiento, háganle muchas preguntas. Y lo más importante, pregúntenle, que diga, ¿qué hiciste ayer? ¿Cuándo saliste del trabajo? No, después fui para allá, me vine para la casa, ya, dímelo ahora al revés. Estás aplicando una carga cognitiva, pero realmente espectacular, que ni siquiera se la espera. Entonces, si él logra decirte los hechos de atrás para adelante de manera correcta, ya, sirve el almuerzo o sácalo a pasear o no sé. Pero si tiene errores, ¿no es cierto?, en ese relato al revés, los hechos al revés, es probable, ¿no es cierto?, que tenga una confusión y porque él trata de memorizar la mentira, pero trata de memorizarla, ¿no es cierto?, en periodos de tiempo digamos continuos, ¿no? Y los desesquematiza así, le pides que dé los datos al revés, ¿ya? Hacer preguntas inesperadas, usar entrevistas repetidas con elevada carga cognitiva, hacerlos dibujar, ¿no es cierto?, que te dibujen el lugar, eso es muy útil, que se ponga de pie y te vaya narrando lo que hizo, también ahí puedes ir identificando algunas congruencias. Este mundo es realmente apasionante, chiquillos, pero si profundizamos en esto se nos va a ir el tiempo y necesito mostrarles un par de videitos al menos. Mira, acá esto es solamente para que aquel que descargue la presentación, ¿no es cierto?, pueda acceder a toda esta información. Está el metaanálisis, pero también nuestra investigación, que fundamenta lo que les digo, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto, chicos? Porque fíjense ustedes que existen... ¿Qué es lo que esta cosa que está acá, que me aparece acá? Voy a cerrar. Ya, ahí está. ¿Todo bien? Sí. Ya, que en Estados Unidos, y estos son dos series que estaban hace un par de años en Netflix, no sé si aún están, pues no las he revisado, pero estas dos series hablan justamente de personas que en Estados Unidos se fueron a la cárcel por malos procedimientos en la detección de sus testimonios.
muchos de ellos basados en su nerviosismo o en su conducta no verbal, en definitiva, ¿no? Entonces, estos proyectos, el proyecto Inocencia, ¿no es cierto?, se basan en hacer una revisión de los casos de nuevo, revisar la evidencia, y muchos de ellos justamente estaban, valga la redundancia, injustamente presos, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿ustedes creen el cuerpo miente? ¿O con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, nosotros estamos en condiciones de poder decir, no, ahora que sabemos conducta no verbal, nosotros sabemos si una persona miente? La verdad es que el cuerpo sí miente, estimados y estimadas, aunque ustedes lo escuchen en otras partes, el cuerpo sí miente. Y yo los invito a aquellos que les guste ver, esta película es muy buena, actúa Robert De Niro en el papel de Bernie Madoff, que es un tipo que estafó a Estados Unidos completo hasta el Banco Santander, $65 mil millones estafados, el mago de las mentiras. Entonces, cuando alguien dice esa frase como tu lenguaje corporal te delata, entonces tú con tus palabras me puedes decir todo lo que tú quieras, pero a través de tu lenguaje corporal voy a descubrir si mientes, eso es falso, porque este hombre engañó a los tipos más inteligentes en inversión en Estados Unidos durante 20, 30 años. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y estos casos también, o sea, Enric Marcó dijo que era un sobreviviente del holocausto nazi, recibió financiamiento, plata, ayuda, era mentira, nunca había estado en un campo de concentración, y este señor que se me olvida el nombre, que era el famoso médico, ¿no es cierto?, que engañaba a las personas diciendo que era médico, se iba a los aeropuertos, a los free tax, a comprar souvenir, y llevaba de regalos para mentir y decir que hacía muchos viajes, ¿no? Terminó matando a sus papás y a sus familias con un garrotazo, no me acuerdo bien el caso, ¿no? Pero lo que le quiero graficar es que con su lenguaje corporal demostraba seguridad, sinceridad, ser simpático, amoroso, que no le hacía daño a nadie. Era un psicópata que mató a muchas personas. Y el último mito, se los dije ya, ¿no es cierto? No existe un diccionario o catálogo del lenguaje corporal universal. No podemos asignarle un significado inmediatamente a una persona que está con los brazos cruzados como que está enojado o algo negativo. Si lo juntamos, sí, puede que sí, pero otras veces no. El cruce de brazos podrá significar otras cosas. Podrá significar comodidad, podrá significar que se siente más bien acá. Podrá significar simplemente un emblema de que está, o estas cosas que hacen los jugadores de fútbol cuando meten un gol, el matador hacía las manos para arriba, ¿se acuerdan? Bueno, él se cruza de brazos, ¿no? Así que no existe un lenguaje corporal. Este es un documental que sacaron de Netflix, muy bueno, First Contact se llamaba, y hablaba, ¿no es cierto?, de unos antropólogos que llegaron a una isla de estos que eran de estos indígenas que estaban ahí, ¿cierto?, que no tenían contacto con civilización, y la verdad es que les costó mucho comunicarse con ellos, estuvieron a punto de morir por ellos, ¿cierto? Lo que nos indica que si efectivamente existiera un diccionario de lenguaje corporal, bastaría hacer unos movimientos para que ellos los entendieran, y la verdad las cosas que eso no pudo ocurrir, ¿ya? Así que descartamos absolutamente que exista un diccionario de lenguaje corporal. Hay muchos elementos que están presentes y muchos de ellos lo hemos visto. Vamos a ir a unos ejemplos antes de terminar. Andrés, ¿me puedes confirmar si ya estamos pasados, si me quedan algunos minutos como para ya ir cerrando o seguir un poco? Está súper interesante la presentación, pero sí, estamos bastante pasados ya en el tiempo, así que vamos en la última ya diapo. ¿Cuánto queda más o menos? No quedan muchas, pero quiero cerrar con un par de ejemplos, ¿ya? Para dar tiempo a un par de preguntas para ahí terminar. ¿Ya? Me parece. Déjame avanzar con esto súper rápido. Bueno, porque varias cosas ya lo hemos comentado, ¿no? Pero la importancia de los gestos. Esto quiero dejar establecido de los gestos, la importancia. Me hubiese gustado mostrarles ejemplos, ¿no es cierto?, de videos de cómo gente gesticula bien y gesticula mal, pero esto es extremadamente importante. Existe una ruta neural, les dije al principio, acá en la zona de Broca, cuando nace la orden del lenguaje, si ustedes se fijan, pasa por la franja motora, que es la franja, en definitiva, en la ubicación precentral, es decir, está antes de la cisura de Rolando, en la franja motora, pasa por acá la orden, ¿no es cierto?, y hace este recorrido, que después se va, ¿no es cierto?, acá a las partes del aparato fonador para transformar esa orden del lenguaje en voz, que son lo que nosotros decimos. Y acá, esta cuestión es maravillosa, y acá no se nota, o no se copió acá o lo copió en la otra, pero debiera estar acá la referencia bibliográfica. Esto lo dice la investigación de Matsumoto. Acá, fíjense, la orden sigue otra recorrido que tiene que ver, ¿saben con qué?
tienen que ver con las estructuras subcorticales. Le regalo un libro digital a alguien que me diga qué significa cuando yo digo que una señal en el cerebro pasa por las áreas subcorticales. ¿Alguien sabe o no? ¿O alguien se aventuraría a decir qué significa las áreas subcorticales? Segunda pista, se dice estructuras subcorticales o sistema límbico, muchas veces lo llaman. ¿Qué significará eso? ¿Que ahora la señal se va por el sistema límbico o por estructuras subcorticales? ¿Alguien se imagina algo, no? Quisiera ganarse un libro muy bueno, uno de los handbook. Mira, un handbook vale 250 lucas. ¿Nadie? Bueno. Significa que acá esta otra ruta que toma es cuando lo que yo estoy diciendo tiene una connotación emocional, porque en el sistema límbico o en las estructuras subcorticales, aquellas que están bajo el cuerpo calloso, que es el que une ambos hemisferios, son aquellas estructuras. Muy bien, Carmen, excelente, muy bien, exactamente, son las estructuras que están relacionadas con la emoción. Por lo tanto, acá lo más probable es que esta voz que haya salido por acá sea una voz, si es una emoción como la tristeza, salga entrecortada, más baja, o si la emoción, ¿no es cierto?, es de la rabia, más enérgico, o si la emoción es de la alegría, ¿no es cierto?, tal vez una voz muy, muy aguda. Muchas gracias, Carmen, ¿ya? Esto es importante, así que avanzamos los gestos, con los tipos de gestos, porque eso ya es un poco más académico, ¿no? Hubiese sido muy importante, acá íbamos a hacer acá un ejercicio para que ustedes me dijeran cuáles conductas son positivas y cuáles piensan que son negativas. Esto sí es importante, las posturas. Esto es lo que tienen que saber. Las posturas de su cuerpo indican poder, estatus, jerarquía, seguridad, interés, liderazgo, autocontrol. ¿Cuáles posturas? Las expansivas y aquellas que te hacen ocupar mayor territorialidad. Eso también lo dijimos al principio, así que tampoco nos hemos perdido mucho, ¿no? Y esto es muy importante, las posturas de poder. Esta es la segunda charla TED más vista en la historia de las charlas TED, pero lamentablemente es un estudio con errores metodológicos muy grandes. Decía que en definitiva, haciendo 2 minutos de posturas expansivas, como las que estaban más arriba, ¿cierto?, aumentabas la testosterona y disminuías el cortisol, y eso te hacía tener mucha más confianza. Lo sometieron después a una entrevista. El entrevistador era un participante ciego en el sentido que no sabía del experimento, ¿no es cierto?, y evaluó mucho mejor a aquellos que durante estos 2 minutos adoptaron posturas expansivas que los que tenían posturas contractivas. Se hizo esta charla TED, todo el mundo hizo un curso y al final se hizo un metaanálisis y no eran tan maravillosos los resultados del metaanálisis. Ahí usted después lo revisa con atención. Lo único que se pudo obtener de la revisión de 128 experimentos de estudio es de que las posturas erguidas sí consideraban un efecto positivo. No decía nada de las erguidas y se descartó, ¿no es cierto?, efectos fisiológicos como el aumento del el aumento de la testosterona y la disminución del cortisol. Eso no se pudo observar, y eso es importante porque lo que les dije al principio, van a ver esta charla y van a decir, wow, si yo hago 2 minutos de postura. No, ojo, tiene sus consideraciones que es importante que usted las conozca, así que si está interesado, lea este metaanálisis. Acá las posturas, miren, tremendamente importante, pero el contexto manda. La ministra Toá solamente, miren esta postura de acá como está, esta de acá, en comparación con los demás que están como más compuestitos, ¿no? Ella acá cruzada, se cruza los brazos, mira hacia abajo, miren cómo mira el presidente, después acá. Bueno, esto un poco, el contexto manda. Recuerden, esto fue cuando murió el carabinero. Esta mujer lo más probable es que durante 2 días no haya dormido absolutamente nada. Entonces acá el contexto nos dice, no es que ella esté desinteresada, no es que ella no tenga poder ni liderazgo, el contexto es más fuerte a la hora de hacer esa evaluación. Y bueno, esto es muy entretenido, este ejercicio, ¿no es cierto?, una entrevista a la alcaldesa. Podemos observar varias conductas no verbales, ya a lo mejor más adelante podemos hacer una segunda parte. Acá también lo que tiene que ver con conducta, fíjense, se pone las manos acá como para intentar agrandarse porque se siente presionado. Mira los labios, cómo los presiona, cómo mira con el ceño fruncido, se mete las manos al bolsillo, ahora se acerca hacia él en algún momento, como para escucharlo mejor. También es súper importante acá, el alcalde de Antofagasta también acá empieza a pelear con alguien, ¿no es cierto? Pero en definitiva,
Fíjense ahí la postura, ¿no es cierto? Están peleando verbalmente, pero te empieza a ver inconsistencia, o sea, intenta expandirse inconsciente, lo más probable es que esto sea inconsciente, expandiendo su brazo acá, pero fíjense un cruce de piernas, nos cruzamos generalmente cuando nos sentimos inseguros por algo, la cabeza intentamos cubrirla, la yugular, que tenemos un elemento muy sensible, entonces tendemos a cubrirlo, ¿no? Este video, bueno, es un poco fuerte, a lo mejor estuvo bueno que no lo hubiésemos visto, un asesinato, ¿no? Un poco para mostrar la importancia del comportamiento anómalo y cómo identificarlo, ¿no? Sobre todo cuando hoy día el bullying y las peleas entre los niños de media está como tan, digamos, de moda. Y íbamos a terminar con la expresión facial, ¿verdad? Haciendo la separación con la frenología, que es una pseudociencia del 1700, más o menos, pero que hoy día se mantiene lamentablemente a través de la morfopsicología o psicología del rostro, como le llamen. Si escuchan de ello, aléjense, pero inmediatamente. Los estudios que se hicieron por el 1800 con estimulación eléctrica en los músculos de la cara, ¿no es cierto? Los aportes que hace después Darwin, los aportes que hace Paul Ekman, Matsumoto con ciego, ¿no es cierto? Para demostrar que la expresión facial de la emoción es innata, es filogenéticamente heredada de nuestros antepasados, es universal, al menos las 7 emociones básicas, ¿no es cierto? La doctora Nadia Resland, tal vez ustedes hace poco, el año pasado vieron un estudio, este fue el primer estudio hace como 10 años, ¿no es cierto? Mamás o drogadictas, acá arriba puede ver, ¿no es cierto?, mamás consumiendo las expresiones faciales asociadas al asco, y acá, ¿no es cierto?, otras que con sonrisa, ¿no? Un estudio muy lindo. Las emociones, ¿no es cierto?, las íbamos a identificar, pero eso es mucho más técnico, necesitamos en realidad mucho tiempo. Algunos ejemplos, no tienen nada del otro mundo. Los padres de una niña asesinada en México, expresiones faciales de asco, de desprecio, ¿no es cierto? Que, insisto, los periodistas, si hubiesen tenido este conocimiento, deberían haber profundizado un poco, la policía, ¿no? Para repetirle estas preguntas cuando responde, ante la observación clara de movimientos que tenían que ver con esto terminamos, sí, Andrea. Fíjense ustedes cómo eleva el labio superior. En dos momentos se le marca mucho acá elevar el labio superior y arrugar la nariz. Estamos ante la presencia en muy pocos segundos de la expresión facial del asco, y después no me acuerdo cuál comisura se sube en donde demuestra desprecio. Entonces tiene que llamar la atención respecto a lo que está diciendo. Acá está el video, fíjense bien. Eso es lo más que yo me quedo. Por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más. Ahí están. Por eso no estoy tan desesperado. Asco de pensar cómo lo hicieron. Asco de nuevo, me queda claro. Desprecio. Impresionante estos videos. A lo mejor después podemos dedicarnos solamente a la expresión facial. Bueno, esto básicamente, estimado, es lo que quería compartir con ustedes. Les dije al principio, es un desafío poder en una hora hacer una sistematización, no solamente de información, sino que de evidencia empírica basada en el método científico respecto del estudio de la comunicación no verbal, ¿verdad? Pero estoy seguro que sentamos las bases, y lo importante es lo siguiente, con esto cierro mi intervención, es que a partir de ahora seamos mucho más conscientes de nuestro propio lenguaje corporal. Eso nos va a beneficiar, nos va a mantener el liderazgo y en ventaja con los demás, y también ser más conscientes en leer la conducta no verbal de los demás. Si hay preguntas, con gusto intento responderlas. Si no, ha sido un agrado y muchas gracias de antemano. Perdón, pero hay una pregunta muy buena. Bueno, Piero ya respondió bajo cortical. Bien, claro, es debajo nuestro cerebro. Básicamente se divide en la corteza, que es lo que está arriba del cuerpo calloso, ¿no es cierto? Y hacia abajo estructuras subcorticales, están abajo del córtex, ¿no es cierto? Muy bien, eso es. Después, Jaime, la parte del tálamo y el hipotálamo y la amígdala. Correcto, muy bien. El tálamo es una de las estructuras que es como la recepción de un hotel. Es como la central de estos call centers, ¿no? Ahí llega toda la información y es el tálamo quien empieza a distribuir esa información, ya sea la vía larga, que se llama, que es donde se va al córtex, como la vía corta, que se va a lo subcortical. Entonces, por ejemplo, yo te asusto, ¡bum! Esa información, ¿qué es lo que pasa? Hace 2 días, esto lo dijo en 1937 Walter Cannon, y por ahí por el 80, no sé, tú lo retoma Joseph Leduc, tiene un libro, El cerebro emocional, espectacularmente muy bueno.
Muchas gracias, Claudio. Excelente exposición. A nivel Muy subcortical, que es más interesante. rápido. ¿Perdón? No, pensé que había algo pasó con la conexión. Disculpa. Ah, ya. Entonces, te asusto. ¡Buh! Ese es el estímulo. La información llega al tálamo por la percepción que hace, ¿no es cierto?, de tu cerebro, ¿no? Del buh, del vocal, de que te zamarrió, qué sé yo. Vía corta, se va a lo subcortical para obtener una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque esa respuesta es adaptativa, te permite adaptarte al medio para no morir y poder reproducirte. Pero a la vez que hace esa vía corta, también hace una vía larga, que se va al neocórtex, que es el freno de mano de la emoción, que te dice, ey, tranquilo, no gritís tan fuerte que te van a escuchar, no gritís si es tu amigo. Y ahí está incluido, dijiste, el tálamo, que es ese centro de la información, el hipotálamo, que tiene que ver con el almacenamiento de nuestra memoria emocional, y la amígdala, que es el estudio justamente, con la amígdala se empieza el estudio de las estructuras subcorticales que se asocian a la emoción. Las amígdalas son aquellas que están relacionadas preferentemente con el miedo, pero no exclusivamente con el miedo. Y justamente Joseph Leduc hace este estudio, y inicialmente su investigación la centró en que la amígdala estaba relacionada con el miedo. Y después en la UNAM, en la Universidad de México, y lo pueden encontrar en YouTube, Joseph Leduc, UNAM México, hace un mea culpa y dice, perdón, me equivoqué. La amígdala no solamente procesa el miedo, sino que otras emociones, pero preferentemente el miedo. Muy bien eso, estimado Jaime. Sí, faltó tiempo, sí, estos temas son así. Yo les pido disculpas, pero muchas gracias por tu... No, gracias a ustedes, Carmen, no, excelente. Señor Claudio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Libro gratis para todos, sí, les voy a regalar libros, sí. Y gracias por compartir, no, gracias a ustedes por estar presentes y quedarse hasta el final. Mil gracias a ustedes. Consulta en qué grado está relacionado en identificar una expresión no verbal en un test psicológico laboral. Bien, recientemente realicé una donde le preguntaban hasta la expresión de los ojos y donde se notaba en la imagen. Bueno, mira, dos cosas, estimada Janet. Es un poco lo que conversamos. Hay que ver qué tipo de conocimiento tiene una persona en comunicación no verbal. Porque si esa persona lo que está utilizando, y me van a disculpar aquellas personas que creen en la PNL, que es pseudociencia, y en el acceso ocular de la PNL, que dije recién que si miras para allá, si esa persona está basando una entrevista laboral en eso, quéjate con el colegio de los psicólogos, pues no tiene sustento científico. No lo ocupan porque si tuviera efectividad hubiesen estudios que lo dijeran y lo utilizaría todo el mundo. Y eso no lo utiliza nadie, lo utilizan ellos nomás y para venderte el curso. Por lo tanto, habría que ver eso. Lo único que tú puedes sostener es las cosas que hemos conversado, ¿no? Identificar incongruencia, identificar si hay presencia de emociones, identificar ese tipo de cosas. Cuánto dura la expresión en el rostro. Mientras más poco dure, más genuina es la emoción. Mientras más dure, podríamos no estar ante la presencia de una emoción, sino que de una cognición, o a través de la cognición estar haciendo un emblema, por ejemplo, del miedo. ¿Han visto los concursos de talentos? Cuando sale un talento muy bueno, ¿cómo hace el jurado? ¿Y cuánto se queda así? Más de 5 segundos. No está sorprendido. Es mentira, no es sorpresa. Está haciendo un emblema, está queriendo demostrar que está sorprendido, pero no lo está. Eso es lo que te puedo responder, estimada Janet. Gracias a ti, Enrique. Te apasiona mucho. Me apasiona, sí. Mira, esto es súper poco rentable, les digo al tiro. Así que una persona que sabe comunicación no verbal y científica tiene que estar realmente apasionada. Esperaremos contar. Yo también espero que me llamen cuando ustedes quieran. ¿Ya? Encantado. Muchas gracias. Excelente, estimada. Ya. Listo. Gracias, no sé si hay Claudio. otras preguntas. Si no, haríamos hasta acabar ese. Gracias, Claudio, por la excelente exposición. Muy interesante para nuestros egresados y egresadas, titulados y tituladas de la Universidad Arturo Prat. El arte de comunicar, al final es un arte, y entregar información sobre algo tan lindo como es la comunicación, que al final nos damos cuenta que comunicamos en todo momento, incluso cuando estamos en silencio. Creo que las preguntas están más que contestadas, podríamos estar 2 horas más contestando consultas, pero por motivos de tiempo vamos a dejar hasta ahora. Espero que podamos tomar contacto contigo nuevamente durante el año, tal vez hacer un webinar 2.0 tal vez, y ver eso.
A nuestros egresados y egresadas, indicarles que, bueno, agradecido por su tiempo, espero que les haya gustado. El día martes se enviará una encuesta de satisfacción, un poco para ver qué le pareció y también cómo poder coordinar nuevas actividades de la oficina de egresados y poder mejorar así día a día. Agradecer nuevamente la participación de todos ustedes. Recordarles que como oficina de egresados tenemos talleres, tanto presenciales como webinar, tenemos el encuentro de egresados y muchas otras actividades durante el año preparado para ustedes. Y aparte tenemos una bolsa de empleo en www.unapempleo.cl, cuya inscripción es gratuita, por lo tanto pueden ahí también ver opciones de empleo. No olviden mantener sus datos actualizados en nuestra página web y de esa manera nosotros podemos hacer llegar la información a sus correos. Sin mucho más que decir, no sé si Carmen quiere aportar algo a todo esto. Dejamos por terminado nuestro primer webinar del año 2023. Simplemente darle las gracias a Claudio por su participación. Se nota que es un tema que lo apasiona mucho, así que muchas gracias. Mucha retroalimentación y actualización de conocimientos para nuestros estudiantes, egresados y titulados de la Universidad Arturo Prat. Muchas gracias nuevamente. Andrés. Perdón, que algo había pasado. No, agradecer nuevamente a Claudio y a todos nuestros egresados y egresadas, titulados y tituladas, y que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense mucho, chao, chao. Chao, chao. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.